yo poder desarrollar el don de discernimiento, yo tengo que tener horas al día de reflexión y de meditación. Y eso es lo que el enemigo está atacando este tiempo. El enemigo no quiere que el cristiano hoy en día medite y reflexione. ¿Por qué? Porque a través de que usted se autoexamine o reflexione sobre lo que se está haciendo bien, sobre lo que se está haciendo mal, ahí es donde nosotros podemos cambiar. O sea, nosotros cambiamos en el momento en que le dimos lugar a la reflexión. Bueno, esta enseñanza el Señor me ha venido hablando para el cuerpo de servidores, porque sé que, como ya yo les he enseñado en discipulados, el don de discernimiento es el don base para cualquier otro don, ¿verdad? El don de discernimiento es saber diferenciar qué espíritus vienen de parte del Señor, qué espíritus vienen de parte de nosotros mismos o qué espíritus vienen de parte de las tinieblas. Entonces, es necesario que nosotros como creyentes, bájale al fondo. Ahí está. Ya la costumbre de que él esté allá metido. Dios, me distrae. Entonces, hay que tener claro el don, ¿verdad? Porque si nosotros no sabemos manejar el don de discernimiento, muy posiblemente vamos a estar mal administrando los demás dones. Los dones se administran y tenemos que aprender a usarlos, amén. Pero el don de discernimiento es uno de los más importantes. Para poder desarrollar efectivamente los dones del Espíritu, es necesario trabajar por el placer, es decir, el placer de servicio. Es decir, yo tengo que sentir placer el venir a servir o tengo que tener placer en venir a estar en este lugar, ¿verdad? O sea, cuando usted de pronto durante el día dijo, hoy toca vigilia, pero no sintió el placer de lo que eso acarrea, hay algo que quizás está perturbando su vida, perturbando su mente y que no está disfrutando la experiencia. Entonces, nosotros para poder servir con excelencia tenemos que sentir placer, es decir, nos tiene que alegrar el estar aquí, nos tiene que alegrar el estar en fraternidad. Si eso no está pasando, entonces hay algo que resolver. ¿Para qué? Para que mi servicio sea excelente, para que mi servicio se pueda dar de la mejor manera. Hay un principio bíblico que dice que aquel que le sirve indolentemente al Señor acarrea maldición, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros empezamos a sentir indolencia, ¿qué significa indolente? ¿Quién me puede decir qué significa indolente? ¿Ser apático o sentir esa pesadez o como, ay, ahora otra vez? O sea, cuando ya nosotros empezamos a sentir esa indiferencia, entonces ahí es donde la Biblia dice que estamos siendo tibios, ¿verdad? Y los tibios Dios los vomita. Entonces, el solo hecho de que usted se le hable de una vigilia y a usted se emocione, eso quiere decir que dentro de usted hay un avivamiento y esa es una llama que nunca se debe apagar. Esa es una llama que siempre tiene que estar ahí. Amén. Porque cuando nosotros empezamos a sentir cierta apatía, es porque hay algo moviéndose en el alma, algo moviéndose en el espíritu que es contrario a la voluntad de Dios. Amén. Entonces ahí nosotros debemos como que apercibirnos, estar alerta, qué pasa, empezar a trabajar con nuestras emociones, con nuestros sentimientos y empezar a disfrutarlo. ¿Verdad? Entonces, todo don está ligado a ayudar a alguien. Cuando usted dice, yo quiero un don, ese don siempre va a estar ligado al servicio de otra persona. Entonces, Dios no nos va a dar dones si nosotros no estamos pensando en el otro, si nosotros no estamos pensando en ayudarle. Dios no nos va a dar dones para destruir. Dios nos va a dar dones siempre para ayudar, para ayudar, para ayudar. Cuando hay ese placer de ayudar, el don de discernimiento y cualquier otro don se va a desarrollar en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque si nosotros no sentimos ese placer de ayudar, ese don se va a estancar y ese don se va a enterrar. Y es peor cuando un don se entierra, porque en el tribunal de Cristo nosotros le vamos a dar cuenta a Dios y vamos a decir, ven acá, es que yo te di este don porque tú me lo pediste, pero nunca lo usaste. Entonces, una de las primeras cosas que le tenemos que pedir a Dios antes que los dones es el amor al servicio. Señor, derrama tu amor, derrama tu placer. Yo quiero disfrutarlo. Una de las primeras cosas que yo le pedí al Señor era eso, porque yo no escogí el pastorado. El Señor escogió el pastorado para mí. Entonces fue una lucha constante
de decir, Señor, a mí no me gusta tratar con personas, no me gusta tratar, he sido siempre muy a lo mío, a mi familia, muy a no estar metida en asuntos con otras personas. Entonces, si tú me estás llamando al ministerio, yo quiero sentir placer en lo que hago porque entonces mi vida no va a ser como yo quiero que sea. Y así fue. Entonces, yo ahora mismo estoy aquí por el placer de hacerlo. Porque si no fuera por eso, entonces yo sacaría las miles de excusas. No es que yo tengo una hija pequeña, es que yo tengo a mis hijas, que es que estoy muy cansada, que yo trabajo todo el día. Entonces estaría sacando excusas si no lo estuviera haciendo por placer, ¿verdad? Entonces cada uno de nosotros tiene que hacerlo con eso. ¿Estamos ocupados? Sí. ¿Estamos cansados? Sí. ¿Estamos agotados? ¿Tenemos hijos pequeños? Sí. Pero como tenemos placer de hacerlo y placer de buscar a Dios, entonces eso va por encima de cualquier cosa. Ya no ponemos las excusas que cualquier persona pone, sino que vamos más allá. Y aquel que va más allá, más se le da. Entonces, nosotros debemos tener claro que nosotros seguimos aquello que nos calma, ¿verdad? O sea, mi servicio no puede ser algo como una guerra o venir aquí y no sentir esa paz. Porque si yo no siento paz con mis hermanos, con la fraternidad, entonces hay un conflicto que tengo que corregir, no me mueve, si eso no me da pasión, entonces yo necesito cuestionarme si estoy preparada para esto. Entonces, si usted está aquí es porque usted dijo, vamos, eso está bien, porque eso quiere decir que usted va por buen camino. Hay una hormona que nosotros segregamos que es la serotonina y la dopamina, ¿verdad? Cuando nosotros estamos aquí y disfrutamos, nosotros estamos segregando esa hormona, pero las redes sociales, las adicciones, la droga, el enamoramiento y todas esas cosas también producen dopamina. Entonces, nosotros para poder buscar placer en el mundo espiritual, tenemos que hacer ayuno de la dopamina que nos causa daño. Por ejemplo, usted puede hacer ayuno de celular, ayuno de redes sociales, ayuno de TikTok, de Facebook y de todas esas cosas. ¿Por qué? Porque a veces ese tipo de cosas, como segregan dopamina, se vuelven adicción y usted va a querer más y más y más y más y más cada vez. Por eso aquellos, los que toman vino, va a llegar un momento en donde esa cantidad de dopamina, usted va a querer más y cuando quiera tirar ya está borracho. Entonces todo tiene un nivel y un límite. El celular tiene un límite en su vida. Las redes sociales deben tener un límite en su vida. Todo aquello que genere una dopamina que lo aparte de lo que verdaderamente usted tiene que buscar, tiene que tener ayuno de eso, ¿verdad? Entonces nosotros como servidores vamos a practicar ese tipo de ayuno. Si su adicción es ver TikTok y usted ve que el ver TikTok le pasa 3 horas diarias, le pasa esa factura de 3 horas diarias, pero usted dice, ven acá, ¿y cuánto tiempo tú la pasas en oración? Y usted dice, no, a veces ni oro, pero te pasas 3 horas en TikTok, pero en oración no la pasas. Entonces ahí es donde usted tiene que estar pensando, ¿en qué estoy generando mi dopamina? ¿En qué estoy generando mi entretenimiento? Porque ambas cosas le producen placer, pero en una usted tiene que ayunar y en la otra tiene que soltarse un poco más. O sea, lo que estamos haciendo ahora es liberándonos a lo espiritual, al mundo espiritual. Eso es lo que nosotros debemos buscar y de lo cual nosotros debemos estar preparados. Amén. Entonces, la droga, las redes sociales, el celular, ¿qué pasa? Que van quemando, ¿verdad? Neuronas. Entonces va a llegar un momento en donde usted va a atrofiar su mente. En cambio, cuando nosotros buscamos a Dios y nos derramamos delante de Él y nos ponemos a meditar en Él, ¿por qué? Porque ¿qué está provocando la dopamina actual? Las redes sociales, en que usted deje la meditación y la reflexión. O sea, el ser humano no puede cambiar si no reflexiona y si no medita. Y como dice el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, sino que en la palabra de Dios halló deleite, meditó de día y de noche, ¿verdad? Entonces, para yo poder desarrollar el don de discernimiento, yo tengo que tener horas al día de reflexión y de meditación. Y eso es lo que el enemigo está atacando este tiempo. El enemigo no quiere que el cristiano hoy en día medite y reflexione. ¿Por qué? Porque a través
de que usted se autoexamine o reflexione sobre lo que se está haciendo bien, sobre lo que se está haciendo mal, es donde ahí es donde nosotros podemos cambiar. O sea, nosotros cambiamos en el momento en que le dimos lugar a la reflexión, ¿verdad? De hecho, cuando nosotros estamos leyendo, usted entra en un estado meditativo. Por eso es que el enemigo no quiere que usted lea, que usted estudie, ¿verdad? Él siempre quiere tenerlo en un nivel superficial, porque cuando usted está en un nivel consciente, superficial, entonces usted va a vivir su vida así, a la bulla de los cocos, va a vivir resolviendo problemas sin reflexionarlos, ahí con la impulsividad, con las emociones despiertas, con esa amargura. ¿Por qué? Porque cuando nosotros reflexionamos, nosotros logramos sanar. Y si nosotros no sanamos conflicto, y si nosotros no sabemos gestionar el conflicto interno y el dolor, llega un momento, hermano, donde usted todo lo va a gestionar muy superficialmente y va a llegar un momento donde usted dice, ¿por qué me siento triste? ¿Por qué me siento vacío? ¿Por qué me siento así? Porque ya no tiene sentido lo que hago? Porque es que antes yo servía con ese ahínco y ya no. ¿Por qué? Porque no le has dado lugar a la reflexión, a la meditación, al conectarte con el Señor. Cuando usted se siente mal, usted tiene que entrar en un momento de conexión con Dios, en la meditación, en la reflexión. ¿Qué me está pasando? ¿Por qué estoy así? ¿Verdad? Sentarse a pensar y decir, ¿qué conflictos tengo yo que solucionar en mi vida? ¿Por qué ya no quiero ir a la iglesia como antes? ¿Verdad? Y solo así es que nosotros, al estar en paz con nosotros, es que vamos a poder desarrollar el don de discernimiento. Porque el don de discernimiento empieza ayudándote a ti, ¿verdad? Para que tú puedas tener el arma del don de discernimiento, usted tiene que gestionar usted lo que usted siente. Entonces, toda persona tiene este don, toda persona tiene este don. Nos ayuda a diferenciar aspectos como lo justo o injusto, lo sano de lo dañino, lo que se puede comer de lo que no, etcétera. Los niños manejan un discernimiento bajo, porque este se va desarrollando con el tiempo a medida que va interactuando con el entorno en el que vive y a medida que es enseñado. Es decir, que nosotros cuando éramos niños, nosotros no sabíamos que el fuego quemaba hasta que el fuego nos quemó, ¿verdad? Y nuestros padres nos fueron diciendo, pila, que esto nos puede quemar. Esto, ojo con esto. Y fuimos diferenciando, mijo, sea más prudente, esto no se dice, esto sí se dice. Entonces nuestros padres son una guía para nosotros aprender a diferenciar lo sano de lo dañino, lo que nos trae bienestar de lo que nos trae malestar. De igual manera pasa cuando empezamos a desarrollar el don de discernimiento espiritual. Empezamos de cero, empezamos a diferenciar qué cosas están trayendo paz, con qué cosas están trayendo algo diferente a lo que nos rodea, ¿verdad? Cuando éramos pequeñitos teníamos un trato con nuestros semejantes y un trato con los animales, ¿verdad? ¿Cuántos de los de aquí pequeños no maltrataron animales sin darse cuenta? Empezaban a jugar y los tiraban por allá y cogían al pollo y lo tiraban por allá y al perrito y bueno, yo era una de las que cogía a los gaticos y los tiraba y cogía porque no teníamos el discernimiento de que ese animalito podía sufrir, estaba sufriendo, ¿verdad? Entonces cuando fuimos adultos, uy, ¿cómo nosotros pudimos haber tratado así a los animales? Entonces así también pasa en el mundo espiritual. Llegamos a tratar espiritualmente mal a una persona y no medimos las consecuencias de lo que estamos haciendo, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros aprendemos a diferenciar esto, entonces tú empiezas a tratar al hermano con la misma afinidad como te gustaría que te trataran a ti, ¿verdad? Ya lo había dicho, para desarrollarlo sanamente es necesario pasar a la rutina de meditar y reflexionar. Diga conmigo, meditación y reflexión. Ahora mismo, ahora como tú estás prestando atención a esta enseñanza, tú estás ahora mismo reflexionando, ¿verdad? Estás reflexionando, estás diciendo, sí, es verdad. Las personas adultas que tienen un bajo discernimiento es porque no ejercita el área compasiva hacia los demás. Son personas indiferentes. Las personas amargadas no saben tratar, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Y por qué no saben tratar a otros? Porque ellos no han reflexionado de qué es lo que ellos deben sanar. Entonces, ellos no están capacitados para sanar a otros porque no han sanado, porque no han reflexionado, no se han sentado un momento de su vida y han dicho que tengo que trabajar en mi vida, ¿verdad? Entonces, la expresión
más sencilla, más superficial del discernimiento es cuando nosotros nos preguntamos, ¿te pasa algo? ¿Te sientes bien? Cuando tú logras captar a través del otro, de la otra persona, el cómo se siente, hoy percibo, o sea, hoy puedo sentir que estás diferente. ¿Por qué? Porque el comportamiento del otro ha cambiado. Entonces, ese es un discernimiento básico. Ese es un discernimiento que solamente aquel que esté indiferente a las cosas de su entorno no lo puede percibir. Y hay personas que en realidad tienen un bajo discernimiento espiritual. Es decir, que no logran darse cuenta cuando sus hijos tienen algo, que no logran darse cuenta cuando su familia tiene algo. No, pero es que tú no te das cuenta que yo tengo algo y la persona... Ni por ahí. ¿Por qué? Porque tienen un bajo discernimiento, están tan centrados en sí mismos, tan preocupados en sí mismos, que no logran darse cuenta y no logran empatizar con el otro de cómo se siente, ¿verdad? Entonces, un discernimiento básico es aquel que logramos discernir porque vemos un cambio en la otra persona. ¿Te ves diferente hoy? ¿Qué pasa? ¿Te pasó algo? Estás percibiendo una energía diferente en tu hermano, ¿verdad? Ese lo tenemos todo y cualquiera, ¿verdad? Cualquiera que llegue y dice, ve, yo logro percibir esto y esto. O sea, es algo muy superficial. ¿Cómo puedo iniciar a trabajar con este don? Para ejercitar el don hay que saber oír. Y cada punto tiene una profundidad, porque para yo poder oír, tengo, no solamente es, sí, yo te escucho. Y a la hora del té estamos en otro cuento, estamos en otro lado. No, hay que saber oír, es decir, saber comprender. Cuando yo escucho a la otra persona, yo puedo abrirme a discernir la emoción que está en la otra persona, a discernir la energía que está en la otra persona, ¿verdad? Entonces, estar en silencio, no solo física, sino en paz emocional con la gente y el entorno. Yo para poder discernir perfectamente y correctamente, tengo que estar en paz con el entorno. ¿Por qué? Porque el discernimiento no entra en juicio, sino que entra, es muy imparcial. El discernimiento no puede entrar en juicio hacia otra persona, ¿verdad? Ni tampoco aprovechar el don de discernimiento para yo decir, el Señor me está mostrando y me está diciendo esto de ti. Hay que tener mucho cuidado porque el don de discernimiento no es el don de la profecía, ¿verdad? El don de discernimiento es que tú percibes la energía emocional del otro. Entonces, cuando tú percibes la energía emocional del otro o del entorno en el que estás, entonces tú ahí puedes diferenciar si eso que está pasando es aprovechable o no es aprovechable para la persona, ¿verdad? Entonces nosotros no podemos ser muy invasivos. ¿Por qué? Porque quizás una persona está triste, pero no quiere decir que esté triste. O sea, él no le quiere decir a nadie. Entonces yo no puedo ahí venir e irrumpir en su privacidad, porque el hecho de que tenga el don de discernimiento para discernir que alguien está triste, quizás esa persona no quiere que se sepa. Entonces el don de discernimiento es muy silencioso, es muy prudente. Amén. Entonces yo tengo que estar en reconciliación con el ser humano. O sea, de mí, en mí no puede haber resentimiento o no puede haber un juicio y no importando si una persona te hizo X o Y cosa. O sea, tiene que haber en cierta manera un corazón lleno de perdón, porque si yo uso el discernimiento con un corazón que no está sano, que está lleno de incertidumbre frente al otro, que está lleno de rencor frente al ser humano, entonces ¿qué pasa? Yo puedo errar y puedo herir la susceptibilidad de aquella persona, porque yo me estoy metiendo en lo más privado de su vida, que es su naturaleza emocional y espiritual. Entonces yo tengo que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque hay gente que se abre y quieren, yo quiero que me hable el Señor y ahí es donde aprovecha la gente, pero hay otras que no desean ser expuestas, ¿verdad? Entonces uno tiene que saber discernir la energía del otro. Entonces, si yo no trato la reconciliación con mi entorno, con la gente con la que yo estoy o con la que no conozco, entonces mi discernimiento hacia la gente estará sucio o manchado de prejuicios. Cualquier cosa yo me voy a inventar basado en mis propias emociones, en mis propios sentimientos, en mis percepciones personales. ¿Sí me estoy explicando, verdad? Es decir, como yo me siento, los demás entonces también se sienten.
Eso es un mal discernimiento. Si yo estoy triste, no quiere decir que todo mi entorno esté triste, ¿verdad? Porque puede que la persona que esté al lado esté explotando de alegría, pero como yo estoy centrado en mis emociones, yo no logro discernir al otro. Entonces yo digo, hoy no se movió el servicio. No, el servicio se movió y de hecho la gente danzó en ese servicio, pero tú no lo hiciste. ¿Pero por qué no lo hiciste? Porque como estabas centrado en tu sentimiento y en tus emociones, no lograste discernir el entorno, ¿verdad? No lograste discernir a los demás. Entonces, cuando yo logro entender que como yo me siento, los demás no tienen por qué sentirse así. Si yo pienso que esta vigilia no se va a mover el Espíritu Santo, no quiere decir que usted lo crea, porque para usted es un mundo distinto, ¿verdad? Entonces, todo es un mundo espiritual, personal y colectivo. Ahora, todo depende de la fuerza, de la energía que yo tenga, porque hay gente que tiene un nivel de energía que puede llegar a influenciar a otros. Entonces, si yo soy una persona influenciable en el mundo espiritual, yo tengo que velar porque yo esté sano para que el entorno esté sano. Hay personas que cuando entran en un lugar cambia el entorno, porque la energía que impregna a esa persona logró cambiar para bien o para mal, ¿verdad? Entonces, ahí es donde nosotros decimos, el aguafiesta, ¿verdad? O sea, que todo el mundo está alegre, pero llegó esa persona y todo el mundo se puso tenso, porque puede que esa persona tenga un alto nivel energético, emocional, que logre afectar el discernimiento de otros y los demás noten esa actitud, ¿verdad? Y la persona no dijo nada, la persona nada más entró, pero cambió, ¿verdad? Entonces, ¿cómo tú logras afectar una atmósfera de esa forma? Cuando tú tienes claro tus ideales. Por ejemplo, un brujo cuando entra, él tiene claro lo que viene a hacer. Entonces, él va a poner toda la fuerza mental y toda la fuerza energética para hacer que un entorno cambie. Entonces, ahí es donde nosotros entramos y nosotros tenemos algo mucho mayor, que es la parte de la sabiduría que Dios nos ha dado y la paz mental que Dios nos ha dado y la luz que resplandece de Cristo. Porque nosotros tenemos la creencia de que Cristo es el Todopoderoso. Entonces, cuando tú lo tienes claro, tu pisada es fuerte también. Cuando un brujo sabe que una persona es débil, nada más con mirarla, nada más con mirarla. ¿Por qué? Porque esa persona empieza a titubear, empieza a mirar para otro lado. Entonces el brujo empieza a discernir que esa persona tiene miedos y que por ahí puede entrar el enemigo. Pero si hay una persona que internamente tiene convicciones firmes en el Señor, el brujo lo va a discernir inmediatamente. Y entonces el brujo es el que le va a apartar la mirada. De hecho, hay una ley, me estaba viendo un testimonio de un satánico y ellos dicen que los satánicos y los brujos son dos ramas completamente diferentes. Y una de las leyes que ellos tienen es no meterse con un creyente en Jesús. O sea, ni siquiera dicen con un creyente en Dios, sino con un creyente en Jesús. ¿Por qué? Porque una persona que cree en Jesús tiene las convicciones firmes de quién es el Señor. Entonces su energía emana convicción. Tu energía tiene que emanar convicción, ¿verdad? Porque hay gente que no dice nada, pero el mundo espiritual lo conoce, lo reconoce, porque emana convicción. Emana una luz, emana discernimiento, puede cambiar una atmósfera completamente. Amén. En el discernimiento no hay juicio, no puedes juzgar a una persona. Si quieres ser usado en el don de discernimiento, tienes que apartar de ti de que tú estás haciendo algo mal, mira esto. No, es sencillamente el atraer la sensación de energía emocional. El Señor me permite sentir lo que la otra persona está sintiendo, lo que la otra persona está pensando. Es decir, cuando el don de discernimiento empieza a crecer, es a través del acierto y del error. O sea, yo tengo que empezar a ejercitarlo. Por lo menos puedes empezar preguntando, ¿verdad? Hermano, no sé qué, no sé cuándo. Sí, sí, es verdad. Ahí vamos. O sea, con las personas de más confianza. Tampoco es que le va a coger a todo a Raimundo y todo el mundo aquí en la iglesia porque no es prudente, ya se lo dije. Con la gente de confianza, de pronto con su pareja. Mi amor, ¿estás sintiendo esto? Sí, sí, estoy esto. Ahí. No estoy así. Ahí. O sea, ahí erré en el acierto y en el error.
en el acierto y en el error. O sea, yo voy probando. Por eso es que la palabra de Dios dice que los dones se ejercitan con el acierto y el error. Va a llegar profecías donde usted se va a equivocar, como va a llegar profecías en donde usted va a atinarle. Entonces usted no puede sentirse como un brujo. ¿Será que es como, ay, estoy en adivinación? No, porque el don de la profecía también tiene que ser discernido en el acierto y en el error. En el acierto y en el error. Tuvo un sueño. No, este no era de Dios. Tú otros, este sí, sí, porque esto está pasando. El discernimiento te va ayudando a entender del 100% de los sueños, el 5% quizás tenga un mensaje divino. Y el otro 95, hermanos, usted, ¿será? Espérate ahí, ¿será que? A ver, estuve muy preocupado todo el día en esta persona y por eso la soñé. O sea, tiene que empezar. No, usted no puede agarrar todo el mundo espiritual sin discernirlo, sin pasarlo por ese filtro, ¿verdad? O sea, todos los sueños que usted tenga no los puede tomar como de parte de Dios. Tiene que meditar, reflexionar y decir, esto está pasando, esto en realidad vino por causa de mi preocupación frente a algo en la congregación, frente a algo de mi papá, de mi mamá, de fulanito, de su tanguito, de lo que Dios, de lo que usted y su alma debe estar preocupado, ¿verdad? De pronto usted tuvo un miedo de que lo robaran y terminó soñando que lo estaban robando. Entonces usted no puede tomar eso como de parte de Dios o del enemigo. Fue por causa de su miedo. Entonces, si usted tuvo un miedo repentino durante el día y lo terminó soñando, ¿usted qué va a discernir? ¿Qué va a discernir? Que vino de usted. Y el mismo Dios le va a dar la paz. O sea, el mismo Dios a usted le va a decir, espérate, no es así, ¿verdad? No todo en una congregación es malo. No todo en una congregación siempre es continuamente de destrucción. Hay cosas muy buenas, ¿verdad? Entonces tenemos que manejar ese tipo de situaciones, es decir, la percepción de lo que nosotros hemos pensado de esta congregación. Por ejemplo, si hubo una persona que le habló mal de la congregación, usted va a tomar un juicio personal acerca de la congregación. Entonces usted tiene que desembarazarse de ese juicio y decir, yo quiero netamente que venga directo de Dios lo que verdaderamente Dios piensa de la congregación y de la visión, no de lo que otro pensó o de lo que otro le ministró, lo que otro le dijo, no, de lo que venga directo de Dios, igualmente de su familia, igualmente de su hermano, igualmente de cualquier persona o de cualquier situación de la que usted esté viviendo. ¿Cómo la puedo yo manejar? ¿Cómo puedo yo manejar eso? ¿Verdad? Lo que me llega, lo que siento que vino de parte de Dios, pero no es, porque lo que viene de parte de Dios trae ¿qué? Paz. Paz. Si hay algo que no me está ocasionando paz, ¿qué es lo que usted tiene que hacer para desarrollar el don de discernimiento? Sentarse, reflexionar y meditar. Yo no puedo ser usada en don de discernimiento si no medito y no reflexiono. Yo tengo que aplicar eso a mi vida diaria. Tengo, así sea en la cama antes de dormir. Reflexione de lo que hizo mal, de las actitudes que hizo, de lo que no hizo, ¿verdad? O sea, no se acueste, no se vaya a la cama sin meditar. La mayor de las veces en las cuales nosotros tenemos malos sueños o ataques en las madrugadas es porque no reflexionamos, nos acostamos así, viendo una película de terror y así nos acostamos, ¿verdad? Preocupados y así nos acostamos, angustiados y así nos acostamos, sin ponernos a reflexionar. Antes de dormir, usted no puede llegar a la cama nada más a dormir, no, siéntese, Señor, gracias por este día, gracias Señor. Mañana me voy a comportar mejor con fulanito, con su tanguito, voy a mejorar estas áreas. Y cierre sus ojos y medite, deje que su imaginación se vaya, deje que su imaginación, hermano, empiece a corregir. Cuando usted cierra sus ojos, cuando usted está en su cama y usted cierra sus ojitos, su alma empieza a mostrarle cosas, recuerdos, hasta los recuerdos tienen sonido. ¿A cuánto les ha pasado? Yo creo que a todos. Usted se pone así, en estado REM, así en estado meditativo, y usted se imagina que está en un lugar de paz, como en un paraíso, como en un paisaje, y usted va a empezar a oír el viento, los pajaritos, va a empezar a oír el agua, va a empezar a oír, porque su mente es poderosa, hermano. Y Dios nos dio esa mente para crear, ¿verdad? Entonces, cuando usted se sienta ahí y empieza a meditar, usted le va a pedir a Dios, Padre, tráeme todo lo que hay en mi alma. Y usted con los ojitos cerrados, usted va a hacer así.
los ojos le van a empezar a hacer así, como a parpadear. Usted sabe, eso en psiquiatría se llama un reseteo, ¿verdad? Un reseteo mental. O sea, de hecho, cuando nosotros estamos adorando, yo estoy adorando y me meto tan dentro que a veces los compañeros de la alabanza me dicen, no, pa, usted se va lejos y nosotros no sabemos a dónde se va, ¿verdad? Porque estoy percibiendo el mundo espiritual. Quiero saber en dónde estoy parada, ¿verdad? Quiero saber si hay un conflicto emocional, energético en el ambiente. Entonces quiero saber si los ángeles de Dios están a mi lado, si el Espíritu Santo de Dios está a mi lado, porque no quiero ni cantar, no quiero ni avanzar, no quiero decir una sola palabra si no siento su mano ahí. Entonces empiezo a cerrar mis ojitos y a resetearme y empiezo a sentir la presencia de Dios y eso me calma, a mí me calma, porque a pesar que no veo físicamente una manifestación, me calma el hecho de sentirlo. Entonces esas son cosas que nosotros debemos practicar. Cuando usted se sienta turbado, cierre sus ojos, solo cierre sus ojos y medite y empiece a percibir lo que hay a su alrededor. Empiece a percibirlo, empiece a percibir el aire, el ambiente, todo. Todo. Entre en paz para poder reflejar eso. Por eso es que nosotros en un estado excitado, nervioso, un estado de furia, no podemos servir a los demás, porque tenemos primero que autogestionar nosotros para poder hacer a los demás. ¿Cuántos nos han sentido mal después, verdad? Cuando usted no se gestiona y usted dice, ay, no, o sea, se fastidia aún más todavía, porque como no está en paz consigo, entonces dice, se siente como hipócrita. ¿Verdad? De decir, caramba, no me siento en paz y cómo yo voy a dar esto, ¿verdad? Y es verdad, no lo puede ministrar. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago? Por amor al otro y por amor a mí mismo me encierro en el baño y me autorregulo yo. Me calmo, respiro profundo, dejo que el aire entre a mi cerebro y vuelvo nuevamente en sí, ¿verdad? Me vuelvo a reconciliar con el entorno, me vuelvo a reconciliar conmigo mismo para yo poder servir como verdaderamente debo hacerlo, ¿verdad? Entonces, hay que apercibir sensaciones. Eso es algo que se aprende, ¿cómo? Con el acierto y el error. Acierto y error. Ustedes, los que tienen pareja, y los que tienen amigos y los que tienen hermanos cercanos, empiece a ejercitarlo. ¿Te sientes así? No, ok. Pero que sea verdad, que la otra persona en verdad se lo diga sinceramente, porque si no se lo dice sinceramente, entonces lo va a perjudicar a usted, porque entonces usted está en una verdad, lo está percibiendo correctamente, pero usted dice que no. Entonces lo que hace es confundir a la otra persona y decir, caramba, esto que estoy sintiendo entonces no viene del discernimiento de espíritu. Entonces, para yo poder empezar a discernir una hacia una persona muy cercana y empieza a preguntar, ¿te sientes de esta manera? Mira, no sé qué. Y usted, sí, bueno, entonces ya. Ahí usted va aprovechando ese sentimiento y lo va metiendo y lo va metiendo hasta que ya lo haga sin necesidad de preguntarlo, ¿verdad? Es una manera de atraer y experimentar la energía emocional de una persona a través del pensamiento sostenido o no. Es decir, cómo yo puedo sostener o atraer la energía del otro, el espíritu, lo que está rodeando el entorno de otro, pensando en él, pensando en él. Cuando yo pienso, por ejemplo, cuando yo digo voy a orar, sí. Ore por mí, paz. Cuando me dicen, ore por mí, ok, voy a orar por ti. Cuando yo empiezo a orar, estoy pensando en la otra persona. ¿Cierto? Yo estoy pensando, yo estoy tomando mi energía y la estoy ligando a la energía del otro, porque acuérdense que el mundo espiritual es uno. Entonces yo puedo estar aquí, pero si yo estoy orando por alguien en los Estados Unidos o en otro país, la distancia no se va a notar, porque solamente el hecho de yo traer a mi pensamiento esa persona, yo voy a lograr sentir lo que esa persona está sintiendo. Pero ojo, apartándome los juicios, apartándome todo. También lo siente. Eso es claro. Y no son ataques. Esos no son ataques. Es que tú entraste en el territorio de ella. Es como cuando usted entra en la casa de otra persona. Cuando usted entra en la casa de una persona, ¿usted qué siente? Siente el olor, ¿verdad? Nada más con el olor, usted dice, ya usted sabe que está entrando en el entorno de una persona por el olor, por la comida que está preparando, por cómo usted se siente dentro del entorno. Y a veces usted entra en una casa y usted siente algo, usted dice, ¿qué pasa? O sea, se siente una energía. ¿Por qué? Porque usted está entrando, igual cuando usted empieza a orar por una persona, usted está entrando en su casa espiritual. Usted está entrando en lo que esa persona es. Sí, exacto. Pero eso es algo energético. Si usted cree que eso le entró y le hace daño, le entra y le hace daño. Como hay veces que solamente entra y se disuelve, se sale.
O sea, le dura como 2 minutos, duró 2 minutos el dolor y se le salió. Toda la noche, imagínate. Entonces ahí, entonces, a entrar en un estado reflexivo y de decir, Señor, me despojo de esto porque esto no me pertenece. Sí, sí, es que es así, ¿verdad? Pero es eso, a todos nos ha pasado, a todos. ¿Por qué? Porque todos estamos en el proceso de ejercitar los dones. Ahora, también está la creencia interna de nosotros, porque nos han enseñado en la religión que no puedes ministrar porque se te queda el demonio ahí, ¿cierto? Y eso ha generado miedos, que llega un momento donde usted no le puede tocar porque enseguida cree que ya se va a morir también de la misma enfermedad que tiene la otra persona. Y eso lo único que ha hecho es hacer servidores inútiles, servidores que quizás tienen miedo de imponer mano porque tienen la creencia de que se les va a quedar ese espíritu ahí, que los va a atormentar, que los va... Y esas son falsas creencias. ¿Por qué? Porque cuando usted tiene una energía de luz, toda oscuridad tiene que irse. Entonces, si usted siente el peso, si usted siente eso, no vaya a pensar que usted está mal, no, sino simplemente siéntese, medite y entre en el estado de paz, ya, entre en ese estado de calma y decir, Señor Padre, echa fuera todo ataque, echa fuera todo espíritu, porque es que yo entré en ese lugar y ahí habían cosas. Y entonces obviamente el enemigo, ¿verdad? Se impregnó en su entorno y usted lo ahora mismo lo echa porque no hace parte de usted, no hace parte. E inmediatamente entra como un frío, como un refrigerio, como algo a su cuerpo y se va. Exacto. Sí. Es muy importante porque yo, si voy a entrar a pelear una batalla, para que yo pueda cambiar, yo tengo que entender, ¿verdad? O sea, si yo le digo, hermano, el Espíritu Santo les va a dar el don de discernimiento y usted dice, amén, amén, y usted lo agarra en un ayuno, en lo que sea que se esté predicando, usted dice, don de discernimiento. ¿Y qué es el don de discernimiento? ¿Cómo discierno? ¿Cómo hago esto? Pero cuando usted entiende, ¿cuánto están entendiendo? Cuando usted entiende, cuando se le dan los pasos, cuando se le da, es decir, ya usted dice, caramba, yo para poder ejercitar el don de discernimiento tengo que irlo probando, tengo que meditar, tengo que reflexionar. Entonces ya usted va tomando esos pasos, ¿verdad? Pero si yo le digo, hermano, ejercítese. Usted puede decir, amén, amén, yo me voy a ejercitar, pero ¿cuántos van a hacer caso a eso? ¿Cuántos se ha vuelto trillada hermano, aliméntese bien? Sí, amén, amén, yo me estoy alimentando. Hermano, ejercítese. Amén, amén, yo tengo que ejercitarme, pero no lo practican. ¿Y por qué no lo practican? Porque no lo entienden. Pero si nosotros le enseñamos a usted, hermano, ejercítese, porque cuando usted se ejercita, o sea, hay una hormona que le sale del cerebro que se llama serotonina, que se llama dopamina, que eso le ayuda a usted a gestionar mejor el metabolismo, va a empezar a hacer defecaciones mejor, va a empezar a comer, a sentirse mejor, a sentirse con calma. Si cuando usted se ejercita, la depresión se va, cuando usted se ejercita, va a dormir mejor, se va el insomnio, ¿verdad? Cuando usted se ejercita, usted empieza a adelgazar. ¿Pero por qué? Porque el metabolismo le mejora, la salud le mejora. Si usted sufre de asma, se le va. Si usted sufre de diabetes, se le va. Si usted sufre de cualquier enfermedad de fibromialgia, se le va y todo. Y empieza a entender, ¿verdad? Entonces usted dice, uy, entonces yo quiero, ¿verdad? Yo quiero ejercitarme porque me va a traer beneficios, no solamente físicos, sino mental y emocional. O sea, cuando yo entiendo que el ejercicio no solamente es un bienestar físico, sino un bienestar emocional, porque va a tratar con mi depresión, va a tratar, o sea, hasta va a segregar hormonas que me van a ayudar a sentirme mejor. Entonces yo voy a sentir más ganas de hacer ejercicio, porque ya va a haber una motivación, ya entendí el por qué es necesario. Entonces, hay gente que busca a Dios, pero no lo entiende. Entonces, como no lo entiende, no lo disfruta. Sí, porque estás en conflicto tú. Sí, o sea, cuando uno está en conflicto, y a veces pensamos que el estar en conflicto es estar mal. Y cuando uno está en conflicto es el solo hecho de que tu alma y tu espíritu te está dando una alarma de que tienes que calmarte, ¿verdad? De que tienes que sanar. Cuando usted tenga una depresión que no sepa qué es lo que es por un dolor no gestionado. O sea, no lo supiste gestionar en el momento, lo dejaste pasar, lo bloqueaste y lo dejaste ahí en lugar de ponerte a reflexionar y abrir la herida y llorarla. Es que la herida está para enfrentarla, gestionarla. ¿Qué es una depresión? Es la acumulación de muchas tristezas no gestionadas en el momento en el que debieron darse. Cuando usted se siente
siente así cargado es porque hay algo en usted que no ha gestionado, no se ha sentado a meditar y a reflexionar en qué es lo que le está pasando, ¿verdad? Entonces, si usted viene a la iglesia y está estresado, está enojado, hiperventile con el Señor eso, hiperventile. O sea, tenemos al Espíritu Santo, a nuestro amigo, que si usted no tiene a nadie a quien contarle sus problemas, pues llore con el Espíritu Santo, gima con él, o sea, tiene un confidente, ¿verdad? Cuando usted no se sienta bien, tómese ese tiempo antes de ministrar a otros o de hablarle a otros, porque es que su cuerpo le está dando una alarma. No estás bien, no estás bien. Entonces, cuando no estoy bien, entonces, hey, por amor a mí mismo, tengo que sanar, tengo que estar en paz, porque todo lo que no se da con base a una paz mental y emocional, tarde que temprano, voy a sentir que nada en mi vida tiene sentido, ni aún el servir a Dios, ni aún el venir a congregarme tiene sentido. Cuando hay personas que dicen, ya no quiero ir a la iglesia, ya no quiero servir, son tristezas mal gestionadas. O te olvidaste de gestionarlas, pensaste que podías seguir con ella y ahí no, tu cuerpo ya te está pasando factura, tus emociones, tu corazón ya te está empezando a pasar factura. Entonces ahí es donde usted dice, caramba, no me he amado de la suficiente manera. Entonces, ¿cómo voy a amarme? ¿Cómo yo voy a amar al otro y cómo yo voy a intentar ayudar al otro cuando no he intentado ayudarme a mí mismo a decir, no puedo seguir de esta manera, no puedo seguir pensando de esta manera? No puedo seguir saboteando mi vida espiritual. Tengo que llegar a un punto en donde encuentre una paz y que esa paz yo la pueda ministrar a otro. Que esa paz, o sea, que sea real. La paz que le estoy ministrando al otro sea real en mí. Porque entonces lo que le estoy ministrando al otro son mis frustraciones no resueltas. ¿Mm? No, claro. Y una de las cosas que más destruye nuestra relación con Dios, y se los voy a decir, una de las cosas que más destruye una relación personal con Dios es la culpa, ¿verdad? Y la culpa tiene que ser gestionada también. Eso destruye tu relación con Dios. Cuando tú sientes culpa, cuando tú mismo te juzgas, tú mismo te estás señalando, o sea, tú estás haciendo el trabajo del diablo. Entonces, eso destruye la comunión personal con Dios. Y cuando Dios hizo el proceso de salvación, Él no solamente nos perdonó por nuestros pecados pasados, presentes y futuros, sino que también pagó por la culpa. Entonces, ¿cómo es la manera como tú nuevamente te puedes relacionar con Dios? Abriendo la herida de la cual tú te sientes culpable, o sea, de lo cual tú te sientes incapaz. Cuando tú te sientes incapaz, soy un flojo, soy esto, soy lo otro, tengo ataduras en mi generación, soy incapaz. Entonces, todas esas cosas, a pesar que quizás no te las dices textualmente, te las estás diciendo, te las estás ministrando a ti mismo y te las estás ministrando a tu entorno espiritual. Y eso, en cierta manera, enfría el amor que empezó contigo. Porque cuando nosotros empezamos a relacionarnos con Dios, nos sentimos tan avivados porque nos sentimos amados, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros dejamos de Dios mío, le he fallado a Dios, entonces es como que nos apartamos de Él porque pensamos que ya no le vamos a agradar como cuando empezamos. Y es que cuando empezábamos nos sentíamos tan perdonados. Entonces eso es algo que no se debe olvidar de nuestra vida, que Dios no solamente nos ha perdonado en nuestro pasado, sino que ya Él perdonó aún los pecados que no hemos cometido todavía. O sea, ya Él los perdonó. ¿Por qué? Porque entonces nosotros, si no pensamos basado en eso, nosotros nunca vamos a encontrar una paz. Cada vez que la embarremos con Dios, nos vamos a sentir culpables. Pero si tenemos la creencia de que Dios me ha perdonado, no solamente ya esos pecados que se me fueron perdonados en un pasado, sino los que estoy cometiendo hoy, los que estoy cometiendo mañana, es una manera de sentirme en relación con Él. Entonces, como hay un enojo, tú no te enojaste con la gente, tú no te enojaste el haber perdido el trabajo, tú te enojaste contigo, o sea, hay un enojo contigo, hay un señalamiento contigo. Entonces tú dices, si yo estoy enojado conmigo, si yo no estoy contento conmigo, entonces uno subconscientemente dice, Dios tampoco está contento conmigo. Entonces me separo del amor de Dios, me separo completamente de Él. Pero cuando yo digo, he sido perdonado y por más errores que yo tenga, Dios me ama. Entonces, por ese amor que Él siente por mí,
me voy a esforzar cada día. Entonces, listo, perdiste el trabajo porque hubo cosas que corregir, pues listo, dile a tu alma que sí aprendiste algo y que eres perdonado por eso. Exacto. Pero ojo, eso, una reflexión profunda. Ustedes no traten esos temas del alma así, no, trátenlo muy profundamente, o sea, váyanse muy al fondo y abran la herida. Ustedes la herida la tienen que abrir. Entonces tú ahí mismo estás diciendo, yo lo soy, pero Padre, lo soy. Y llora, exacto, pero acéptalo, pero siempre con la confianza de que Dios te está ayudando y a cambiarlo, exacto. Es decir, voy a cambiarlo, pero no te des de golpes, no te des de golpes, porque estás humillando tu alma. Es más, a mí me gusta mucho algo que aprendí de la psiquiatría, que está demostrado en la psiquiatría, está demostrado que cuando tú humillas a alguien o cuando tú mismo te humillas, es igual, o sea, el cerebro responde como cuando te dan un pisotón, o sea, pero ese pisotón así que te cae como un bloque y tú, ¡ah! Ese dolor que tú sientes cerebralmente es lo mismo cuando tú te humillas o humillas a otra persona, ¿ya? Entonces, tú ahora mismo, tu cerebro está reaccionando como si le hubieran dado un pisotón. Entonces, estás enojado, o sea, muy dentro, te sientes apartado de Dios. Entonces, ese conflicto tiene que sanarse. ¿Con cómo? Con el discernimiento. De decir, mira lo que hiciste, estoy apartado, me siento separado de Dios, no estoy siendo quebrantado. ¿Por qué? Porque si yo no me estoy quebrantando es porque hay dureza, hay un enojo. Entonces, te enojaste contigo o quizás haya un enojo muy profundo porque muy en el fondo el alma dice, papá, ¿por qué lo permitiste? ¿Sí? Entonces hay como una separación. Entonces eso es lo que tiene que ser sanado muy internamente. O sea, quizás esta vigilia es para eso, ¿verdad? El patio, cuando ustedes sueñen con el patio, es lo más profundo del ser. Eso quiere decir que... Bueno, mira esto, obvio, mira, esto es cuando nosotros empezamos a ser fortalecidos en el mundo espiritual, cuando empezamos a confiar. O sea, no solamente es decir, hermanito, usted tiene que tener fe, como el granito de mostaza. Ah, sí, sí, fe, fe. No, hay que entender la fe. Y entender la fe no es algo que simplemente está en el pensamiento, es algo que se vive, que se experimenta. Y la fe crece, la fe se va formando también y la fe también se va ejercitando. Es decir, nosotros, Dios no nos exime de cosas que nos pasen dolorosas, o sea, no existe un evangelio sin dolor. Eso es, o que nunca te vayan a pasar cosas o sea, no existe una vida sin dolor, no existe eso. Entonces, la gente tiene el espejismo de yo voy a buscar a Dios porque es que yo en Dios, yo a mí se me va a corregir la vida completamente. No, se te corrige la vida interna, ¿verdad? Y puede que la vida externa también, pero ¿qué tal que Dios decida probarte o procesarte en una cárcel como procesó a Pablo o como procesó a esas personas que estaban siendo o que fueron perseguidas en ese entonces? Entonces, ¿dónde estaba el gozo de ellos? Si cuando ellos salían de la cárcel, ellos salían gozosos. ¿Dónde estaba su victoria? En que el enemigo no les podía tocar el alma a ellos, ¿verdad? Entonces, cuando tú entiendes que el dolor hace parte de la vida y que el dolor es para gestionar, o sea, lo que pasa es que hay gente que no ha sabido gestionar eso. Entonces, cuando tu alma gestiona la fe, o sea, la confianza, no es solamente decir, papá, yo creo en ti. No, lo estás diciendo de una manera muy superficial, porque la fe es algo que se siente. La fe no es algo que se dice, la fe es algo que se experimenta. La fe tiene que ser experimentada. Dice, en paz me acostaré y solo así dormiré porque solo tú me haces vivir. No es sentir, es vivir confiado. Es decir, cuando yo vivo en un estado de confianza, y eso es algo que nosotros todos debemos alcanzar esa perfección, todos. O sea, es un estado emocional de confianza, de decir, papá, no importa en el momento en el que yo esté, yo confío porque sé que estás. O sea, es ese convencimiento. Impresionante. Exacto. Hubieron cosas que no se lograron resolver. Conflicto, duda, creencias que al no lograrse resolver y gestionar internamente, fueron sepultando esa confianza. Entonces, cuando nosotros sabemos que Dios es real, pero no porque que te lo dijeron, no.
que Dios se revela. Por eso es que yo no creo en un evangelio que no se experimenta. Yo puedo ser convencida, pero necesito experimentar a Dios. Necesito experimentar su presencia, su paz. Necesito que cuando lo experimente pueda creer en que Él es el Dios que me habla la Biblia que es. O sea, yo necesito creer en el Dios real, no en el Dios que me enseñó mi papá, ni el que me enseñó mi mamá o el que me han enseñado teólogos y cosas. No, el Dios que se me ha revelado a mí, el Dios de la Biblia, el que me ama con amor eterno. O sea, el que me ama, el que necesito conocer. Porque si yo busco a Dios a través de la gente, yo voy a escuchar del Dios de ella o el Dios de él, pero el Dios que yo estoy creyendo que yo necesito experimentarlo personalmente. En mi caso, Dios se me reveló, yo no lo estaba buscando, Dios se me reveló personalmente y es el Dios que yo he conocido. Es un Dios que cada vez que yo leo la Biblia digo, Dios mío, tengo un Padre que es todopoderoso. O sea, no solamente decir, sí, Padre todopoderoso. No, es entenderlo. El Padre, el que hizo el cielo, la tierra, todo lo que estoy viendo es mi papá. O sea, eso es algo que a mí no me cabe por la cabeza. Y eso son buenas noticias. Entonces, hasta que ese Padre, hasta que ese Dios no se me sea revelado al alma, al corazón, yo no puedo confiar en él. Y yo no voy a sentir paz. Entonces, es ahí donde quizás hoy es lo que Dios quiere que tú entiendas. O sea, no es que yo te venga a hablar. Yo te estoy hablando de Dios que yo conocí, ¿verdad? Y el Dios que yo conocí me está enseñando cosas. Entonces, el Dios que tú has conocido es el mismo, pero cada quien lo conoce personalmente y lo experimenta de una manera íntima, ¿verdad? Y el mismo espíritu es el mismo. Entonces, el mismo espíritu te va a enseñar y te va a guiar a toda verdad. Entonces, ¿dónde tú verdaderamente encuentras la paz? Cuando entiendes a Dios, cuando sabes, y mira lo que le pasa a Eduardo, el Dios que yo conozco es el Dios que es más poderoso que el tuyo. O sea, cuando tu alma entiende eso, el mundo espiritual tiene que echarse para atrás, el mundo contrario tiene que echarse para atrás, porque tú estás conociendo el Dios. O sea, nosotros mismos estamos limitando a Dios, porque si yo creo que Dios no puede solucionar algo, lo estoy haciendo en mi concepción, en mi percepción, lo estoy haciendo un perdedor. Estoy anteponiendo mis problemas como algo más poderoso que él. Entonces estoy creyendo en un Dios falso. No, no los hicieron ver o lo vimos como nuestros padres confiaron. Vimos a padres renegar de Dios. Vemos en nuestro entorno. Es que nadie se puede desembarazar en el entorno en el que se vive. Vivimos en un entorno que niega a Dios. Entonces nosotros se nos impregna subconscientemente eso y llegamos a creerlo, ¿ya? Entonces cuando tú tienes que sal de tu tierra y de tu parentela. Cuando Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, es sal del esquema de creencia, sal de lo que cree tu familia, sal de lo que cree tu entorno, sal de lo que cree y cree en mí, o sea, cree en mis promesas, ¿ya? Entonces nosotros tenemos que desembarazarnos del Dios religioso en el que hemos creído, en un Dios enojado, en un Dios que nos quiere ver mal, ¿verdad? Y creer en el Dios que dio su vida por nosotros. O sea, el que dio, es que si tú te pones nada más con que tú te sientes a reflexionar y a meditar, caramba, el Dios mío vino a este mundo y murió por mí. O sea, cuando tú te pones a meditar en eso, tú le encuentras sentido al evangelio, porque tú dices, ¿cómo yo voy a creer que Dios no me ama si Él ya dio su vida? No es tu culpa. Cuando lo entiendes, cuando entiendes de que todo tiene un propósito. Y cuando entiendes de que Dios, todas las cosas que has pasado han obrado para bien en tu vida, tú vas a encontrar esa paz de que tu alma era necesario. Si tu alma quizás no hubiera experimentado eso, no lo hubiera aprendido como lo estás aprendiendo y como estás hablando ahora. Y tienes que entender que mi mamá decidió hacerlo. No fue algo que ella hizo porque no quisiera. Ella lo hizo porque quiso. Y cada quien las cosas que elige, las elige basado en su propia voluntad. Y te aseguro que mi mamá lo volvería a hacer 1,000 veces. Entonces no te sientas culpable por eso. Porque ella, si fuera de volver a la vida, créeme que seguiría haciendo las mismas cosas que hizo. Y ella lo hizo porque verdaderamente te amó y te sigue amando. O sea, si nosotros estamos aquí es porque queremos y tú estás aquí es porque quieres, ¿verdad? Y porque has decidido conocer a Dios.
Quizás ahora mismo empezaste primero con el ministerio, ¿verdad? Y dijiste, pero estás empezando con algo. Y ahí es donde verdaderamente debemos entender que el ministerio va completamente diferente a nuestra relación con Dios. Podemos servir a Dios sin aún conocerle. Entonces, esa es nuestra búsqueda. ¿Y cómo debes entender, cómo debemos conocer a Dios? Siendo sinceros, como lo estás haciendo ahora. O sea, y no son tus emociones, es el quebrantamiento del Espíritu, porque el Espíritu quebranta nuestra alma. Entonces, tú quieres sentir a Dios, pero es que ya lo has sentido. O sea, el solo hecho cuando Dios te toca, todo lo que está dentro de ti empieza a erosionar, empieza. Por eso es que el solo hecho de que tú llores y sientas toda esa necesidad de llorar, no es tu alma simplemente haciéndolo, porque tú racionalmente no te vas a poner a llorar. No sé. ¿Por qué? No sabes. ¿Por qué? Porque el Señor te ha tocado y Él dice que Él es nuestro consolador. Entonces déjate consolar. Cuando Él te toca y hay heridas, Él va a quebrantar, Él va a sacar todo eso. Por eso es que la herida tiene que abrirse. ¿Por qué? Porque cuando Él te toca, Él te consuela. Él dice, yo estoy aquí, aunque tú no lo hayas escuchado. Dice, bienaventurados los que no han visto y aún creen. Esos son los verdaderamente bienaventurados, ¿verdad? Entonces, el solo hecho de que Él te toque y salga a relucir todo ese dolor y toda esa culpa, ya eso es un toque del Espíritu Santo. Sácalo. No, no hay nada que se le salga a Dios. No hay nada. Y cuando tú le entregas ese control a Dios. ¿Cuánto tiempo esperé yo para que tú estuvieras a 15? Y yo quise que ustedes se convirtieran al día siguiente que yo me convertí. O sea, eso era lo que yo quería, porque nosotras perdimos completamente relación. O sea, a pesar que nosotras éramos antes muy unidas, hablábamos de temas muy del mundo, de esto y lo otro, pero cuando yo me convierto ya yo no sé qué hablar con ellas. Entonces yo espiritualmente me separé de ellas, ¿verdad? Ya mis cosas eran distintas a las que ella creía y todo. Entonces todo eso hizo una brecha entre nosotras dos. Entonces yo extrañaba esa relación, pero yo entendí que las cosas pasan en el tiempo de Dios. Y yo lloraba porque yo quería que ellas estuvieran conmigo. Yo me convertí a mis 23 años y yo quería que al día siguiente, o sea, el 29 de enero, porque yo me convertí el 28, el 29 de enero yo quería que ellas estuvieran conmigo en el mismo pensamiento mío, y no fue así. Entonces, cuando el Señor me dijo, todo tiene su tiempo y cada persona tiene su tiempo y tiene su proceso, yo entendía que amarlas tal cual como eran y aprendí a descansar en el Señor. Entonces, cuando nosotros entramos en esa confianza, ya tú entiendes que, por lo menos yo entendí que mis hermanas no se iban a perder, que mis hermanas en algún momento iban a conocer de Dios. Y yo creía que la primera que se iba a convertir era María Fernanda. Y el Señor me lo reveló en un sueño. No, no va a ser María, va a ser Viviana. Ella va a ser la primera con la que yo voy a tratar, y ella va a pasar un proceso duro, pero yo estaré con ella, ¿verdad? Y eso Dios me lo habló a día que yo me convertí y se está cumpliendo ahora. Entonces, ese proceso que que tú estás viviendo ahora, ya Dios ya lo tenía, pero Dios no lo tenía para tu muerte, sino para tu vida, ¿verdad? Para el propósito. O sea, no pienses que tú tienes el control de todas las cosas. Tú tienes que soltar ese control. Sí. Todavía estás a tiempo. Pero tú, mírate a ti, o sea, mírate tú, mira, tú estuviste en el mundo, todas las cosas, pero estás aquí. O sea, no importa cuán hondo un alma llegue, de ahí Dios la rescata. Lo que tú tienes que confiar, que tu familia está cimentada sobre la roca si tú crees. O sea, Dios se va a acordar de tu generación si tú te acuerdas y confías en Él, pero tú no puedes demostrarle algo a Él si primero no encuentras a Dios. Ya tienes que encontrar a Dios hoy, no es mañana, no es pasado, se puede cambiar. A veces nosotros, no, que para cambiar se necesita, mejor dicho, no. ¿Sabe cuándo se cambia? Se cambia con una convicción, con un deseo, con una decisión. Cuando usted hoy decide, usted dice, yo hoy, no es mañana, no es pasado, yo necesito encontrarme con Dios. Yo hoy necesito encontrarme con el Dios que está dentro de mí, que mi dolor no me ha dejado ver y que mi culpa no me ha dejado ver. Perdónate y perdónense, ¿verdad? Y esto va para todos. El estrés. Los hijos van entendiendo. Qué bonito, ¿verdad? Pero así éramos nosotras. Por lo menos en mi caso, yo como no era. Y mira, cuando Dios... Exacto. Todo tiene su tiempo y ojo, a pesar que Dios nos dio a nosotros el cargo de nuestros hijos a la final son de Dios y Él sabrá qué hacer y cada quien toma sus decisiones. Lo único que es que todavía estamos a tiempo. O sea, no es que ya se terminó todo, ¿verdad? No.
nosotros vamos a ser padres hasta el día en que partamos con el Señor y más allá, y más allá. Y todavía no todo está perdido, Lillo. Amén. Ajá, Lillo, di. El alma de cada uno y el espíritu de cada uno sabe, es muy sabia. Lo que pasa es que a veces nos gusta ocultar nuestros sentimientos, ¿verdad? O sea, nos han enseñado, no llore, ¿verdad? Cuando estábamos pequeños, no llore, no haga esto, no haga lo otro. Entonces, cuando llegamos ante Dios, pensamos que Dios va a hacer lo mismo. Y no es que ya Dios lo sabe todo, ya Dios me conoce, no, el hecho de que ya Dios, como nuestro Padre, lo sepa todo, no quiere decir que Él no espera que nosotros no abramos nuestro corazón, porque es que lo estás sintiendo, hay un conflicto. Y si hay algo que de pronto has olvidado, porque hay dolor tras dolor, dolor tras dolor que no has gestionado, entonces pídele a Dios, siempre cerrando tus ojitos, con reflexión, con meditación, y Dios te irá trayendo a memoria todo lo que hay que superar, porque hay cosas que nosotros olvidamos, ¿verdad? Entonces, pero el alma no olvida, porque es que hay algo que te está diciendo, o sea, tu cuerpo está reaccionando a eso que está dentro de tu corazón. Cuando hay apatía, cuando hay algo, cuando hay enfriamiento, es porque hay algo en el alma que no está permitiendo que lo espiritual de Dios fluya. Entonces ahí es donde tú te tienes que encontrar qué es lo que pasa. Lo que pasa es que, ¿cuál es el error que cometemos nosotros? Padre, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que Y ahí nos quedamos. Y nos ponemos a ver otra cosa. O sea, lo tomamos de una manera tan superficial que simplemente pensamos que cuando le decimos, Padre, ¿qué es lo que pasa? Y seguimos con nuestra vida, Dios nos va a responder de esa forma. Y Dios te dice, búscame en espíritu y en verdad. ¿Y qué significa en verdad? Significa sinceramente. Es decir, tiene que haber un tiempo especial donde tú sinceramente le hables a Dios. Yo en mi vida íntima, yo lloro como usted no tiene idea. Usted aquí nunca me ha visto llorar como verdaderamente yo lloro. Y yo siento que soy escuchada cuando abro completamente mi corazón. De pronto aquí usted no me verá, ¿verdad? Porque eso es algo como usted no muestra su intimidad tampoco, a menos que nosotros nos abramos en una sola intimidad y pues nos abramos acá. Pero si yo me pongo aquí a perderme en intimidad, los olvido a ustedes. Y aquí se pasan las 12 del mediodía y ve y estoy tirada, ¿verdad? Pero yo busco momentos en donde trato de no ser molestada, porque si nosotros buscamos momentos inoportunos, basta el que toca la puerta, basta el que llame, basta el que haga algo, el que haga lo otro, y usted, pero bueno, o sea, me puse a orar y todo el mundo a molestar, pero es quizás porque no estamos encontrando el momento oportuno para eso, ¿verdad? Entonces, cuando tú tomas, este es un tiempo oportuno donde tú puedes abrirte, ¿verdad? Pero a veces el alma está tan cerrada y usted tiene que decir, papá, fluyo, quiero fluir en tu presencia. En verdad, abriendo el corazón, ¿qué es lo que tengo? Entonces el Señor te va a decir, no solucionaste esto, no has solucionado esto. Empieza por tus culpas. A veces tu crianza te enseñó a que no fuiste amado, naciste en un barrio peligroso, o sea, no es lo mismo nacer en un barrio donde tú no tienes constantemente un espíritu a la defensiva con la adrenalina, ¿verdad? Ahí hay muchas más oportunidades de vida a una persona que nació en un estado más de calma, en el campo, donde no hay ladrones, donde no hay esto, y esa persona se desarrolló con un alma saludable, pero nosotros que nacimos prácticamente de a tiros en el barrio, ¿verdad? Pensando a quién iban a matar, quién iban a robar, quién iban a hacer algo. Entonces nosotros nos criamos con un alma más a la defensiva. Entonces siempre estamos resguardándonos de quien nos puede hacer daño y hasta nos hemos resguardado del mismo Dios. Cuidado, no me toques, que estoy tan herido o sea, estoy tan herido que tú me toques ya. Y si tenemos una creencia de un Dios enojón, de un Dios castigador, peor todavía, porque nos cerramos más. Pero aquí la creencia es que tenemos un Dios amoroso, un Dios que no está rabioso con nosotros, no está enojado, un Dios que nos está buscando prácticamente. Dice, yo los anhelo. O sea, cuando usted entiende que Él te anhela, Él anhela que tú seas sincero. Papá, sí, soy flojo, no me levanto, papá, pero esto me está perjudicando en mi vida. Y cuando tú te encuentras con Él, entonces entiendes que verdaderamente Él te ama. No, no, eso ahí ya empezaste mal. No,
Eso es tradición. Mira cuántas horas estamos nosotros hablando aquí. Ya son las 3 de la mañana. Tenemos 3 horas hablando. ¿Y cuánto lo han sentido? ¿Cuánto han sentido en estas 3 horas? No las hemos sentido. ¿Y por qué no hemos sentido estas 3 horas? No, yo no he tomado café. Yo no he tomado café. Porque nos sentimos bien. Porque nos sentimos seguros. Porque nos sentimos escuchados, comprendidos, ¿verdad? Y usted está escuchando. O sea, y mira que ninguno está durmiendo, se está escuchando, está atento. Entonces, cuando tú entiendes que si tu hermano está haciendo eso por amor a ti, escuchándote 3 horas, 1 hora lo que habló Eduardo, ¿verdad? Y está uno ahí atento a lo que él está diciendo, pero cuánto más Dios. Es decir, lo que tiene que cambiar de nosotros es la percepción de cómo vemos a Dios. Y solamente cuando cambiamos la percepción de cómo vemos a Dios, la oración cambia. La regla. O sea, se ha llevado mucho a Dios a la cabeza, a lo que vamos a formular a Dios. Y a Dios no se le puede formular en un comportamiento. Dios tiene que, o sea, uno en Dios tiene que ser muy abierto, muy sincero. Por eso, en verdad, o sea, ese término en espíritu y en verdad es sinceridad, sinceridad. Yo he llegado, hermano, hasta sentirme como con esa confianza de hablarle a Dios de una manera muy tosca, de decirle qué estamos haciendo, qué estamos haciendo. Una vez estaba enojada, estaba empezando cuando Dios me estaba enseñando a orar y yo he entendido, porque yo conocí a Dios, no porque un pastor me predicó, no, Dios se me reveló a mí directamente. Entonces yo he conocido un Dios muy directo, muy... No, o sea, abandoné completamente la filosofía que había aprendido de quién era Dios y de cómo era y cómo había que tratarlo. O sea, mi relación fue muy personal y fue muy sentimental. O sea, yo no, cuando oro, le entrego todo. O sea, entrego todas mis frustraciones y si es de gritar, grito y si es de gemir, gimo. Y si una vez le dije, estoy enojada contigo, estoy enojada y sentía su presencia, pero le decía, estoy enojada y escuché la voz audible que Dios me dijo, pero tú aún sigues siendo mi hija y siempre serás mi hija. Cuando yo escucho la voz audible de Dios, yo lo que caigo es derretida delante de Él, sí, porque tú tienes que creer eso, tienes que creerlo. Mira lo que dice, ¿dónde tienes tú al Espíritu? ¿Está afuera o está adentro? Dentro. Entonces Dios, ¿dónde te habla? Te habla dentro, te habla el corazón, te habla dentro. O sea, cuando tú sientes esa paz y sientes esa voz interna, no eres tú hablando, es Él dándote ánimo. Entonces no necesariamente usted dice, yo nunca escuché a Dios audible. Bueno, Dios me tuvo que tratar así porque yo era una incrédula a morir y Dios me tuvo que tratar de esa forma. Pero Dios, la mayoría de veces que habla siempre al espíritu, habla siempre adentro, dentro de ti. O sea, crea una relación hoy hazlo. ¿Qué es lo que está matando al cristiano? Lo está matando la pena, ¿verdad? Le está matando la espontaneidad. El cristiano lamentablemente no sabe ser espontáneo porque siempre está preocupado por el que el otro piense. Exacto. Y si no lo haces, pero si no lo haces, no te culpes, porque esa culpa te va a hacer sentir ineficiente. Si él lo sabe, él de alguna manera, si él te habló y él sabe que no lo hiciste, él ya sabía que no lo ibas a hacer. Él ya lo sabía, pero de alguna manera te está enseñando. Y va a llegar un momento en donde te vas a sentir tan preparado. Ahora mismo quizás, ¿por qué? ¿Por qué nosotros no le hablamos al alma de afuera como verdaderamente debemos hablarle? Porque no hemos entendido. Si entendiéramos el por qué Dios desea que le hablemos al otro, lo hablaríamos. Pero como no hemos entendido que el alma que está afuera necesita, así como necesitamos nosotros, entonces también necesitamos discernir a quién, porque Dios te va a ir guiando, ¿verdad? En mi caso, como yo no evangelizo o no soy dada mucho a la evangelización, la gente siempre me aborda a mí. O sea, la gente siempre me habla sus problemas y ahí es donde yo empiezo porque no me gusta abordar, porque de pronto tengo algo en mi cabeza que no me gusta irrumpir en la vida de otra persona o molestarle. O sea, no le voy a dar un consejo si no me lo pide. Entonces tengo eso, o sea, yo tengo eso en mi mente. Yo no le voy a dar a alguien un consejo que no me está pidiendo. Y él no te va a culpar por eso, ¿oíste? No te va a culpar por eso, porque eso es una manera de él enseñar, de él enseñar. Y eso también hay que empezarlo a discernir, porque a veces el enemigo también te pone culpas para que tú te sientas mal aún en la casa de Dios y en el servicio a él. Si de pronto Dios te inquietó a abrazar a alguien, pero no lo abrazaste,
créeme que Dios hará que otra persona lo haga por ti. O sea, Dios siempre nos da la oportunidad de un instante santo, pero si nosotros decidimos no hacerlo, Él igual va a respetar esa decisión. Ah, bueno, también, si Dios no quiere, claro. Todas esas cosas necesitamos como iglesia, necesitamos empatizar con el alma, no tratarlo como que Dios te ama y Dios te quiere y de lejito. No, empaticemos con la persona y eso es algo que Dios nos va a ir enseñando. En el camino, Dios nos lo va a ir enseñando, pero encontrémonos con Dios primero, porque eso que hay en nuestro corazón es lo que va a salir para aquella alma que no ha encontrado a Dios, ¿verdad? Entonces, que hoy sea una mañana para encontrarnos con Dios y que vas a orarle sin pena, órale sin pena, sin vergüenza, ¿verdad? Porque cuando nosotros oramos sin pena y sin el preocuparnos por el qué dirán, es Dios contigo. O sea, si yo tengo ganas de llorar, yo lo voy a hacer. Si yo tengo que saltar, yo lo voy a hacer. Si yo tengo que danzar, lo haré. Por lo menos yo a veces estoy ahí y Dios me da en danza y danzo. Y no importa que nadie dance, pero yo dancé. ¿Por qué? Porque cuando yo me soy fiel a mí misma y a mi relación con Dios, entonces yo voy a poder ser fiel a la otra persona, porque ya yo voy a dar lo que tengo. Entonces quizás no todo el mundo va a tener las mismas manifestaciones que yo. Cada quien va a tener sus propias manifestaciones, pero tu alma tiene que encontrar calma y descanso. Tú no puedes irte de aquí sin que tu alma encuentre paz y descanso, porque si no, te estás fallando a ti mismo. Te estaría fallando. Tú no puedes salir de aquí de la misma manera como entraste, igual de una oración. No lo hagas mecánico, jamás. Ya quita eso de tu mente y quita eso de tu corazón. No busques a Dios de una manera mecánica, porque Dios lo que quiere es misericordia, no sacrificio. Dios está buscando es que si esas palabras las estás diciendo en espíritu y las estás diciendo en verdad, a Dios no le importa si empezaste primero con la alabanza y después con la reprensión y después con... Quizás hayan oraciones que solamente agradezcas. Van a llegar momentos en donde solamente es gracias, 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 gracias y gracias. Como van a haber oraciones donde solamente llanto y llanto y llanto. Como van a haber oraciones donde solo es grito y grito y grito, ¿verdad? Una vez yo estaba en mi congregación y yo estaba adorando a Dios, pero sentía un gemido, un gemido. Yo quería gritar, quería sacar dolor, y lo hice, y no me importó quién estuviera, si el pastor estuviera diciendo está borracha, está ebria, está en depresión, no me interesa, porque yo sé que es mi relación y que de mí depende también en cómo yo me sienta, es mi responsabilidad. Entonces, no se pare. Ay, no sentí a Dios, me voy. Se está fallando a sí mismo, no te falles. De aquí no me voy hasta no sentir su gloria. Señor, Padre, ¿qué está pasando? Si hay un conflicto en mí, tráemelo a memoria y quédate quieto, escucha. No te desesperes porque estamos tan afanados y nos han enseñado tanto afán que así queremos tratar la oración. Tómate tu tiempo, así te duermas ahí y te levantes. Tómate tu tiempo para conectarte con el Señor. Sí, esas, no miren la relación que tienen con Dios como algo mecánico o como que Dios va a hacer siempre lo mismo, porque acuérdense que el día de Pentecostés fue un de repente, ¿verdad? Y tienen que acostumbrarse a eso. Hay cosas espirituales que nos pasan, pero no todo tiene que ser conforme a como nosotros pensamos. Dejémoslo a Él, descansar en nosotros, ¿verdad? Descansa, Santo Espíritu, como dice el Salmo, o sea, que Él repose sobre nosotros, o sea, permítanle a Él reposar en calma, en paz, en tranquilidad. Hoy, en el silbo apacible, en tu paz, cuando ay, estoy tranquila, sí, mi mente está clara, lúcida, ahí está Dios, ahí está la presencia. Es que estamos tan intoxicados de estrés que cuando nos sentimos relajados, algo está pasando, algo feo va a pasar porque estoy muy relajado. Y la paz es Él en las cosas cotidianas. En esto, aquí está Dios. A veces nosotros decimos, ay, la oración, ¿cuándo? Y entonces, ¿y la tirada cuándo? ¿Y la recibida cuándo? ¿Y la llorada y el temblor? Y ya son las 3. Y entonces, ¿a qué hora es que vamos a orar? ¿Por qué? Porque estamos tan adiestrados mecánicamente que se nos olvida que Dios hace como Él quiere. O sea, que nosotros lo necesitábamos. Tú necesitabas escuchar a los que han hablado, lo necesitábamos. ¿Por qué? Porque a través de otros nos edificamos nosotros. Y nosotros también somos partidarios de aconsejarlo, ¿verdad? Entonces nos vamos a sentir
Aquí estamos generando dopamina espiritual porque estamos cumpliendo la palabra que estamos en fraternidad. Cuán hermoso y cuán agradable y cuán placentero es el habitar los hermanos juntos y en armonía, ¿verdad? Son como la barba de Aarón cuando cae el aceite, ¿verdad? O sea, el aceite fresco. Es que a veces nosotros pensamos que tiene que ser a nuestra manera y forzamos nuestra alma que así sea. Y Dios dice, tienes tu alma tan estructurada que si algo se te sale, entonces ya piensas que ya yo no estoy obrando. Y Dios obra de cualquier forma y de cualquier manera. O sea, el solo hecho de que estemos lúcidos, que estemos escuchando atentamente a cada corazón, está Dios, porque Dios sabe que lo necesitamos, ¿verdad? Y que para poder orar correctamente, tenemos que entenderlo. O sea, nosotros no podemos servir sin una relación. ¿Qué vamos a hacer? Esto es lo que nos va a quedar aquí registrado. El don de discernimiento. Lo empieza conmigo. ¿Qué está pasando con mi alma? ¿Qué pasa? ¿Por qué no escucho a Dios? ¿Será que tengo algo, conflictos internos que no he resuelto? Quizás estoy bloqueado. Quizás algo en mi alma que me está impidiendo. ¿Qué es? Necesito respuestas, ¿verdad? Y no cansarnos, esforzarnos. Dice, si no me bendices, Padre, si no me hablas de aquí, no me paro. Yo tuve una experiencia así y yo lo he aprendido de esa forma. La primera experiencia que a mí me marcó con el Señor fue esa. Predicaron del infierno y yo no sabía de eso. Yo lo había escuchado infinidades de veces, pero no lo había entendido en mi cabeza. Y yo cuando eso era lo que pero cuando el pastor me lo explicó y mi espíritu lo entendió, yo vine llorando a la casa y me encerré en el cuarto. Yo recuerdo que yo me encerré, Jonathan, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? Y yo me voy a encerrar en el cuarto, no me moleste. Y me arrodillé. Y Jonathan allá, ¿qué pasa, Kelly? Y yo, no me molestes porque entendí. Y cuando yo me arrodillé, yo dije, Dios mío, entiendo que el infierno es real, pero según el pastor dice que aquel que no te conoció, que aquel que no te aceptó en vida, pues se fue al infierno. Y yo dije, mi mamá se fue y no te conoció. Y yo ahora mismo necesito que tú me digas dónde está mi mamá, porque si yo te voy a buscar, ¿cómo va a ser posible que mientras yo estoy allá en la gloria, mi mamá se está quemando en el infierno? Mi mamá nunca se bautizó, ¿no? Porque yo tenía en mi mente de que había que bautizarse y todas esas cosas. Y yo recuerdo que yo ahí me quedé y me quedé y me quedé y le dije, de aquí no me paro hasta que no me digas. Y Dios supo que yo le estaba hablando sinceramente. O sea, le estaba hablando con mi dolor, le estaba diciendo, papá, mi mamá vivió todo el tiempo sufriendo y ¿cómo es posible que yo ahora mismo va a estar allá abajo? No, Señor, yo no acepto eso porque entonces ¿a qué Dios estoy sirviendo? No te voy a sentir en paz, no voy a poder estar tranquila y yo quiero seguirte. Y Jonathan tocando afuera, yo le dije, no me moleste, Jonathan, porque aquí estoy peleando con Dios y le estoy diciendo que me muestre dónde está y que si Él es real, que me diga la verdad. ¿Dónde estás? ¿Dónde está mi mamá? ¿Dónde está? Y quedé como 20 minutos diciendo, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Y era tanta mi convicción y mi sinceridad que Dios vio y dijo, esta vieja está hablando en serio. Cuando yo veo que yo le digo, papá, por favor, yo necesito que tú me digas dónde está ella. Yo sentí que mis ojos ya no se abrieron más y yo intentaba abrir mis ojos, ya mis ojos no se abrieron. Y de repente, cuando tú cierras tus ojitos, tú ves una cantidad de cucuyitos. A mí se me abrió el mundo espiritual y empecé a oír la voz de ángeles cantando. Aleluya, aleluya, aleluya. Pero era una voz así como en un sí alto. Así como una cosa así. Yo me quedé en silencio. Cuando se abrió, se vio mi mamá. Y mamá tenía el cabello así cortico como yo se lo había cortado a ella, con bata blanca. Y había un hombre alto, ceñido, y él la miraba a ella y ella lo miraba a él. Y de repente yo veo, porque su rostro era tan iluminado que yo no lo podía ver, pero yo sabía que él se estaba riendo. Y cuando él me mira, porque él hace así y se sonríe y me la muestra. Y entonces yo digo, ¿qué es esto? Tú eres real. O sea, era una cosa impresionante, porque una cosa es que a ti te lo cuenten y otra cosa cuando tú lo vives. Y yo le dije, tú eres real, tú eres Jesús. Y mi mamá, ¿qué hace contigo? O sea, era una cosa impresionante. Cuando él me queda mirando, yo empiezo a gritar, no, Señor, no, no quería que la visión se fuera, yo quería estar allá. Y Jonathan tocando y yo, no, Señor, no, no quería que esa visión se fuera de mi vida. Cuando eso se cerró, ¡tum!, yo me sentí sucia porque había visto a Dios. Yo dije, me sentí o sea, lo vi tan puro,
tan resplandeciente que yo me sentí indigna de haberlo visto. O sea, me sentí como el libro de Isaías. Y yo dije, Señor, te he visto. Y empecé a llorar y a llorar y a llorar y me sentía sucia. Y yo empecé a hacerme así. Yo decía, limpia mis pecados, límpiame, Señor, límpiame. En eso, cuando yo abro mis ojos, que logro abrir, veo muchas sombras grises, físicas, con ojos abiertos. ¿Cómo salían? Fum, 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 de mi vida. Eran grises esas sombras grises, yo las logré escuchar que gemían. ¿Cómo salía? Y yo decía, ¿qué es esto? Hizo todo el dolor, todas las heridas, todos los traumas, todos los demonios, todo iba saliendo, todo iba saliendo. Y yo me vi envuelta en un torbellino, en un torbellino. Cuando ese torbellino salió, ¡fum!, yo caí al suelo. Y Jonathan, que estaba forcejeando la puerta, logró entrar y me encontró a mí desmayada. Y yo siento que ahí fue donde yo verdaderamente dije, Dios es real. Y de ahí en adelante yo he tenido muchas experiencias. La última experiencia que tuve fue la del ángel ahí atrás de mí, que yo le pregunté a Jainer, tú estabas ahí detrás de mí. Y yo, no, pero tú estabas de blanco ahí. Y me dijo, no, yo no estaba ahí. ¿Por qué? Porque Dios se va haciendo real y ya Dios se va haciendo muy evidente en tu vida. Cuando tú eres consciente de que Dios es real, ya ahí es donde tienes que empezar a creer en su palabra, en que lo que Él te está diciendo es verdad. Una cosa es que tú lo veas y otra cosa es que cuando ya empieces a verlo, creas en sus palabras, creas que lo que Él te está diciendo y lo que dijo su palabra es real. Entonces, todas las cosas que te van a empezar a acontecer, estas cosas yo las guardo muy porque son tesoros míos, porque no todo el mundo las entiende y hay gente que te las pisotea y hay cosas que son muy tuyas, pero es tu relación y tu relación. Yo les digo, y esto y se lo digo por experiencia propia, yo no hubiera podido permanecer en el pastorado si no fuera por mi relación con Dios. No hubiera podido. Si no tengo la convicción de que Dios está allá y que Dios me ama, yo esto no lo soporto porque este ministerio es muy fuerte y yo lo tomé desde muy joven, desde los 26 estoy pastoreando y nos hemos tenido que soportar muchas cosas, muchos odios. O sea, eso que ustedes ven en esas manifestaciones de los demonios y todas esas cosas, es el odio que se siente frente a alguien que ha escogido a Dios, frente a cualquier cosa y que no le importa lo que digan, lo que hablen, lo que quieran decir. Y por eso quizás es el ataque frente a esta congregación, porque a esta congregación no le importa la fama, le importa es el alma, o sea, que sea restaurada el alma, porque yo lo que deseo es que se conozca a Dios de una manera íntima y personal. Entonces yo le digo al pastor, soñé con esta persona y con su pastor, pero el pastor hacía pizza y ofrecía pizza y la sabía hacer bien rica, bien bacana. Y tenía la destreza para hacer esas pizzas. Porque hiciste esa cara, él no me quiso decir nada. Me dijo, medítalo con Dios, medítalo con Dios. Y yo ahora, antes de subir a la vigilia, yo empecé a meditar eso. Y yo, ¿qué significa que ese pastor esté haciendo pizza y que la sepa hacer con cipote de destreza? Porque muy humilde y todo, o sea, porque él me saludó, pastora Kelly, ¿cómo está? Y quiere pizza, yo no sé qué. Y yo, no, tranquilo. Pero él lo hacía y lo hacía con el corazón y ofrecía pizza. Y cuando yo me quedo meditando y me voy quedando ahí como medio dormida, porque yo dije, voy a descansar antes de venir a la vigilia, escucho la voz de Dios y me dice, comida rápida, comida rápida. Y yo me despierto y yo, comida rápida. Y el Señor me dice, mi alimento nutre, mi alimento da salud al cuerpo, tanto físico como espiritual. Y mi pueblo en estos tiempos ya no quiere escuchar a pastores que ofrezcan comida saludable, ya quieren es comida rápida. Y la comida rápida es comida chatarra, que es un alimento, sí, porque te quita el hambre, pero a largo plazo es una comida que no te da vida, que no te da salud espiritual. Entonces, el que el pastor lo hiciera con esa destreza y que les quedara con ese queso así rico, es lo que la gente quiere ahora. Entonces, así como la gente hoy en día, porque una cosa es que tú de vez en cuando comas comida rápida, pero cuando tú comes todos los días comida rápida, ¿qué pasa? Tu cuerpo enferma. Entonces el Señor me decía, mi pueblo ya no quiere comida sana, mi pueblo quiere comida chatarra, comida que le alegra el rato, pero a la final no le está nutriendo, ¿verdad?
Y hay gente que si tú no te mueves, si tú no gritas, si tú no haces gestos, o sea, si tú no mueves la emoción, esa persona no se va bien. Yo prefiero que una persona me hable así como yo estoy hablando y que yo pueda entender que me tengo que conectar con Dios y que eso a largo plazo me ayude a mi relación con Dios, que alguien que me anime. Porque el animar es un don, pero si siempre se anima el alma, entonces cuando pasen momentos difíciles, vamos a decir que es que ya Dios no está con nosotros. Y ahí es donde entra el discernimiento. No podemos, hermanos, como servidores, no podemos siempre estar recibiendo palabras que nos contenten la vida. Tenemos es que recibir palabras que nos cambien la mentalidad, que nos cambie el hábito, porque si no hay palabra que nos cambie la mentalidad y el hábito, vamos a tener gente gorda, supuestamente nutrida, pero enferma espiritualmente, ¿verdad? No lo nutrió. Y hasta con malestar, porque ¿cuántos de nosotros hemos comido comida rápida y después estamos con el malestar? Y no quiere decir que el pastor no lo estaba haciendo de corazón, porque el pastor lo estaba haciendo de corazón. Él limpiaba y todo, y ponía el queso, y ponía el pepperoni, y ponía todo, y la gente ahí comiendo. Exacto, comida rápida, comida que la gente quiere oír, quiere comer. Cada vez que nosotros estamos aquí, ¿para dónde vamos? Ay, queremos una pizza. Vamos a comer comida rápida. Así está el pueblo en el mundo espiritual. Son muy pocos los que quieren. Y créanme que este año quizás muchos de los de ustedes se vayan a echar para atrás. ¿Por qué? Porque le tienen miedo a profundizar, tienen miedo a ir más allá, tienen miedo a entender. Están en un confort. La gente que lo comía estaba en un confort, pero yo veía que ellos que estaban comiendo comida chatarra, porque mientras esas personas estaban hijos de Dios y queremos también que se nos exalte, o sea, era un orgullo impresionante. Claro, era un orgullo impresionante, pero uno de ustedes muy humildemente se le acerca y le dice: haya en vosotros este mismo sentir que hubo, el cual Dios, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios, sino que se humilló en forma de siervo hasta la muerte y fue obediente hasta. Yo eso lo coloqué en el Facebook. Esa frase yo la coloqué en el Facebook porque vi verdaderamente lo que Dios está haciendo con nosotros. O sea, Dios nos está diferenciando de lo que se está viendo hoy, de necesito ser conocido, necesito ser valorado como hijo de Dios. Porque hoy en día los mensajes es: esos que te rechazaron, esos que te vituperaron, esos van a tener que ver que Dios está contigo. ¿Qué es ese mensaje? Ese mensaje que te está diciendo, mi hermanito que me rechazó en la iglesia, el pastorcito ese que me rechazó en la iglesia, va a tener que ver cómo Dios me exalta. Un mensaje de odio. Lo hacen de corazón para animar a la gente, sí, pero es un mensaje de odio. Y esos mensajes de odio lo que están haciendo es que el pueblo de Dios se separe. Pero si nosotros nos humillamos como Cristo Jesús se humilló, que aún siendo Dios se humilló siendo servidor, porque Él lavó los pies y fue obediente hasta la muerte. O sea, Dios lo que nos está diciendo: Kelly, a mí no me interesa que la gente se crea un hijo de Dios. A mí lo que me interesa es que la gente me imite a mí, que sea servidor genuino y que mis pastores den el verdadero alimento, no el alimento que quieren comer la gente. Es precisamente el alimento que no se quiere comer la gente. Es la que verdaderamente los va a nutrir. Uy, eso agota. Es una presión social, porque en la iglesia hay una presión social de que si tú no tienes la iglesia retumbada de gente, entonces no es una iglesia exitosa. Y una iglesia no crece físicamente, una iglesia tiene que crecer espiritualmente. El alma tiene que ser edificada. O sea, el alma tiene que encontrar una paz. De nada sirve yo cogerlos, incentivarlos a ustedes y que ustedes se vayan vacíos. Ustedes tienen que entender esto. Exacto. El verdadero apóstol no se conoce. Aquel que alardea, el que alardea mucho, hermano, téngale en ese discernimiento y ore por esa persona. Porque generalmente lo genuino no alardea. Lo que es genuino no alardea. Lo que es seguro, hay veces que me dices: es que yo soy seguro de mí mismo. No, tú no eres seguro de ti mismo, porque lo estás alardeando. Tú quieres que los demás crean que eres seguro, pero ahí con ese dicho estás demostrando tu inseguridad, porque lo quieres demostrar. El que es un hijo de Dios no lo demuestra con sus palabras, lo demuestra con sus actos, con sus hechos, con su perdón, con su don, con su amor.
con su ejemplo. Con eso es que nosotros demostramos cómo verdaderamente somos. No es que haya una iglesia retumbada de gente. Yo, mire, usted no sabe que yo en eso descansé, porque yo me sentía presionada por la gente, aún por los mismos líderes, por los mismos servidores. Ajá, ¿y cuándo es que se va a llenar? ¿Y cuándo es esto? Y lo otro. Y pastor, y yo eso se lo entregué a Dios hace un año. Yo le dije, Dios mío, yo no quiero sentirme así. Yo quiero, si yo voy con 15 almas arriba, pero esas 15 almas salen en victoria, yo estoy contenta con esas 15 almas que haya yo discipulado en toda mi vida, pero no quiero sentirme con esa presión social de que yo tengo que tener una cipote mega iglesia para ser valorada, porque créame que la gente que te valora es la gente que te ama. Y yo quiero estar con gente que me ame, más nada. Sean 5, sean 6, sean 10, sean 20. Que me amen. Yo me muero tranquila y me muero en paz. Pero hay gente que si no llena y repleta la iglesia, entonces no se sienten bien. No, tranquilos. Porque verdaderamente lo que importa es un alma. Un alma para Dios es muy valiosa. Y cuando uno verdaderamente tiene una relación con Dios, el testimonio fluye. Ustedes están aquí por algo. Ustedes no están aquí porque yo tengo bonita cara o porque el pastor... No, ustedes están aquí porque ustedes han sentido esa convicción, porque ustedes dicen, son mis pastores y escuchamos la voz de mi pastor, y ustedes salen de aquí y Dios los apalea afuera y los trae otra vez. Porque es así, porque Dios, el que identifica de pastor oveja, eso no, hermano, cuando hay lealtad, eso no hay poder humano que logre soltar eso. Y cuando usted aprende lealtad, y cuando usted aprende sujeción, y cuando usted aprende a ser un siervo como Dios fue un siervo en esta tierra, usted no hay poder humano que lo saque, no hay poder humano. Entonces, discierna. Cuando algo te venga a la mente, discierne. Mire, vamos a seguir con la enseñanza porque van a ser las 4. Entonces, el discernimiento es una manera de extraer y de experimentar la energía emocional de una persona a través del pensamiento sostenido o no. ¿Qué disciernen ustedes en este entorno? ¿Qué han logrado discernir? La unidad. ¿Qué más? Confianza, ¿verdad? Paz, calma. Si ustedes han llorado y han tenido la gentileza de abrir su corazón, es porque ustedes dicen, aquí se puede, tranquilidad, ¿verdad? Se puede. Entonces eso lo trae Dios. O sea, aquí está la presencia de Dios, ¿verdad? Porque cuando yo no esté aquí, ojalá y exista eso, ¿verdad? Que no se les meta a ustedes el diablo por detrás ahí a picarse, no. Que exista esta unidad cuando nosotros no estemos. Porque eso pasa mucho, que cuando los pastores están todo el mundo... y cuando los pastores no están, en la revuelta total. Pero qué bonito sería que todo esto se demostrara aún cuando nosotros no estamos, ¿verdad? Sería muy bonito eso. Vamos a leerlo, que dice que a través del pensamiento sostenido se puede llegar a transmitir la energía espiritual de una persona. Segunda de Reyes 5:25 al 27 dice, cuando entró para ver a su amo, Eliseo le preguntó, ¿a dónde fuiste, Yetzi? A ninguna parte, le contestó él. Pero Eliseo le preguntó, ¿no te das cuenta de que yo estaba allí en espíritu? O sea, él está diciendo, ¿dónde estabas tú? Él le preguntó, él le probó, ¿dónde estabas tú? No, ¿qué fue lo que le dijo? ¿A dónde fuiste? A ninguna parte. Él le dijo, a ninguna parte. Pero él le dice, ¿no te das cuenta de que yo estaba allí en espíritu? O sea, mientras Yetzi estaba hablando con otra persona, él estaba ahí. Dice, y la palabra espíritu es hebreo lev, que significa mi atención estaba sobre ti. Mi atención, mi corazón. La palabra lev significa mi sentimiento, mi intelecto, mi pensamiento. Eso es lo que significa con mi atención. O sea, tienes mi atención. Cuando yo digo en espíritu y en verdad, es mi atención. ¿Cómo es en el espíritu? Es decir, toda mi atención está centrada en lo que yo quiero recibir de Dios. O sea, es eso, es toda mi atención centrada. Eso es lo que significa en espíritu. Voy a sostener mi mente, no voy a pensar en los pasteles de mañana, no voy a pensar en lo que tengo que hacer en JGB, no voy a pensar en que mi hermano está aquí al lado, no, voy a centrar mi atención en él, en lo que yo quiero recibir de él. Dice, mi corazón, es decir, mi corazón estaba con él. Yo puedo estar con una persona, pero mi corazón estar con otra, ¿verdad? Entonces, cuando mi corazón está con Dios, ahí está mi espíritu. Ay, pobrecita. Mis sentimientos. Cuando yo digo en espíritu, mi espíritu estaba contigo, es mis sentimientos estaban ahí, ¿ya? Ahí están mis sentimientos. Ahora mismo yo estoy en adoración con Dios, mis sentimientos están ahí con Él. Mi intelecto, o sea,
mi razón, ahí está, quiero estar ahí con él, mi pensamiento. Entonces dice, cuando Naamán bajó de su carro de guerra para ir a tu encuentro, ¿acaso es momento de recibir dinero y ropa y olivares y viñedos, ovejas y ganados, sirvientes y sirvientas? ¿Quién le dijo eso? Como su corazón estaba allá, él lo vio. O sea, es decir, él percibió la alegría de todo lo que el siervo recibió. Él la percibió, él pudo sentir la emoción del siervo estar recibiendo todas esas cosas. Y por eso es que él le dice, ¿acaso es momento de recibir dinero y ropa? O sea, todo eso lo tuvo que haber percibido él cuando colocó su corazón y su pensamiento y su atención allá. ¿Dónde estará mi hijo? ¿Verdad? ¿Dónde estará? No, mamá, que estoy aquí en el bus, ay, ve, yo te sentí así, yo te percibí así. O cuando uy, algo está pasando, ¿verdad? O sea, es un presentimiento, es porque el espíritu está allá. Y dice científicamente que hay una parte del ADN que se impregna en los hijos. Entonces, cuando el hijo se machuca, uno parece como que también se machucara a uno. O sea, como que en las entrañas le salta el machucón, ¿verdad? Como lo que le pasó a Evangeline en estos días. O sea, cuando eso fue un milagro lo que pasó, no lo hemos contado todavía. Pero la niña se nos cayó y se partió prácticamente el brazo, se le desafó. Se le zafó el brazo, ella, una luxación y el brazo todo, aquí el brazo quedó acá y quedó esto con un hueco acá. Sí, bueno, y cuando yo salgo, Dios mío, y algo dentro de mí me decía, todo está bien, mira que Dios te va mirando es la mente inmediatamente, porque yo dije, todo está bien, y yo me estaba cambiando ya para llevarla a ella de emergencia, y el Señor me decía, tranquila, todo está bien. Es que cuando ella se cae, ella me dice, mamá, mamá, mi brazo. Y yo salgo a ver, ella tiene el brazo desmenguado así. O sea, ella no mueve el brazo. Porque cuando ella cae, o sea, si ella grita el brazo es porque cuando ella cae, obviamente ella se hubiera podido levantar. Pero ella grita el brazo es porque ella no podía levantarse. Y cuando yo la veo con el brazo hacia afuera y el brazo inmóvil, no lo podía mover. O sea, esta impresión a mí me dio, yo no sé, a mí me bajó y me subió yo no sé qué. Y cuando yo salgo corriendo a avisarle a ella, esta Evelyn, le palpa y dice, sí, ahí está, tal lo tiene afuera. Entonces Jonathan lo que hace es cogerle el brazo y ella le dice, hay que inmovilizar el brazo para poderla llevar al médico. Y entonces ya yo allá cambiándome y algo me decía, todo está bien. Todo está bien. Parece ser como que Dios se interesa mucho en tu pensamiento. Todo está bien, todo está bien. En eso entra Mari y me dice, pastora, la niña, el brazo ya no tiene nada. Y yo, ¿cómo así? Ya no tiene nada. Y yo salgo corriendo. La niña se le acomodó el brazo solo. O sea, todos nos quedamos sin palabras y yo me quedé cambiándome y ella dejó de llorar. Sí, eso no se acomoda. Bueno, nosotros no tuvimos que hacer nada de eso. Ella de repente dejó de llorar porque ella estaba gritando por el brazo y de repente no dejó de gritar. O sea, el llanto se le fue yendo y después cuando ella dijo, pero ¿cómo así? Pero ven acá, levanta el brazo y el hueco, ¿y dónde está el hueco? Exacto. Y yo dije, Dios mío, o sea, esa fue tu voz que me dijo, no, todo está bien, todo está bien. Y entonces Jonathan quedó como, o sea, nosotros todos nos quedamos meditando, reflexionando. Yo dije, acabamos de vivir un episodio bíblico aquí, o sea, reflexionando el que esto hubiera podido terminar en un hospital y que ella lo hubieran tenido que intervenir, pero no fue así. O sea, Dios intervino, ¿verdad? Porque Dios nos mueve mucho a decir, todo está bien, todo está bien, todo está bien. O sea, confía que yo tengo el control de todo, ¿verdad? Y eso para mí fue el hecho de que Dios intervenga así en tu vida y que eso es algo muy hermoso. Amén. Entonces, dice, por haber hecho esto, tú y todos tus descendientes sufrirán la lepra de Naamán para siempre. O sea, ahí salió las consecuencias. Cuando Yetsí salió de la habitación, estaba cubierto de lepra y su piel se puso blanca como la nieve. ¿Por qué? Porque él no obedeció a la voz de su amo que le dijo, no vayas a pedir plata, y él fue y pidió. Pero aquí lo que tenemos es que ver que Eliseo, la forma en cómo él discernió fue a través de poner la atención en él. Cuando usted pone la atención en una persona, puede hasta soñar con esa persona, ¿verdad? Ay, ve, pero yo preciso estaba pensando en ella y termino soñando con ella. Es porque te metiste energéticamente, te metiste en su mundo. Mateo 9:4 dice, Jesús sabía lo que ellos estaban pensando. Entonces la palabra sabía es del griego eidó, que significa percibió. O sea, Jesús sabía lo que ellos estaban pensando. ¿Quiénes? Los fariseos, ¿verdad? Dice, Jesús sabía lo que ellos estaban pensando. ¿Qué significa? Percibir, reconocer, mirar y ver
comprendiendo algo. Es decir, cuando tú empiezas a mirar fijamente a alguien, logras también discernir, ¿verdad? Por eso cuando tú miras a los ojos, tú te das cuenta si esa persona te está hablando con el corazón o no. O cuando te está mintiendo, tú logras discernir, me estás mintiendo. Y no, la persona no tiene que hacer un gran esfuerzo, es simplemente mirarla. Cuando tú miras a una persona en los ojos, a los ojos sabe qué es lo que hay dentro del alma de esa persona. Ya, entonces una manera correcta también es, tampoco es que te vayas a poner ahora a mirar así toda maquiavélica a una persona porque es feo, ¿sí me entiendes? O sea, y que te estoy discerniendo. O ustedes inconscientemente lo hacen, algo tienes, sí. Tienes algo y no lo dejas de mirar, porque esa es una manera de succionarle información, ¿ya? Lo estás discerniendo, inconscientemente lo estás discerniendo. O sea, no lo hagas ahora consciente porque va a parecer como si fueras o sea, como si fuéramos, ¿qué? Violadores, abusadores, porque quieres comprender lo que esa persona tiene. O sea, cuando tú verdaderamente quieres comprender, quieres ayudar, o sea, todo está, el discernimiento se opera es, quiero ayudarla, ¿qué tiene? ¿Qué tiene? Y tú te pones a orar, ¿qué tiene? Dios te empieza a mostrar, porque te empieza a traer energía de ella. Pero ojo, mucha gente usa este don, lamentablemente, para ventaja. Exacto, para juzgarla, para maltratarla. Que Dios me dijo, no, espérate un momentico, que me estés succionando energía emocional no quiere decir que Dios te lo dijo, ¿ya? Porque hay gente con un muy mal discernimiento. Es que Dios me mostró que tú estás triste. No, no, es que yo estoy llorando de felicidad. No discernió completamente, o sea, no, exacto. No. Ay, ay, perdóname, ay, ay. ¿Ah? Con los lugares, con todo. Con todo. Sí, 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 sí. Amén, amén, amén. Pero si quieres, si la amas y la ayudas, no, hermanita, así no es. ¿Verdad? Para que esa persona sepa, uy, me estoy equivocando. Porque acuérdense que si ustedes se tienen que empezar a ayudar, porque tienen que empezar a ejercitar el don. Y el don se ejercita es con el error y el acierto. Entonces, si ustedes no ayudan al hermano, entonces lo van a engañar y lo van a hacer un falso profeta, porque entonces le van a hacer creer a ese hermano que todo lo que está haciendo está bien, ¿ya? Es lo mismo, exacto. De los perreritos, ¿cuál es? ¿Cuál, cuál? Sí. Bueno, porque es una manera, exacto, exacto. Entonces, ese tipo ese don tiene un fin, pero eso lo vamos a ver ahorita. Eso es ¿por qué? ¿Por qué tenemos ese don? O sea, ¿en qué podemos ayudar? Porque siempre acuérdense que ese don siempre, todos los dones que ustedes tengan, todos son para edificar, para exhortar. ¿Qué significa la palabra exhortar? No es regaño. La exhortación no es regaño. La exhortación es animar. O sea, dice, la profecía sirve para consolar, animar, que es lo mismo de exhortación, animar y edificar, ¿verdad? O sea, cuando yo exhorto, yo tengo que animar a esa persona a levantarse. Pila, levántate, tú no puedes estar así. Es una exhortación, pero es una exhortación que te levanta. Cuando tú dices, tú eres esto, yo estoy poniendo juicio sobre esa persona y regañándola. Es muy diferente la exhortación bíblica al regaño, porque el regaño es tú estás haciendo algo malo y eso es juicio. Y si yo me pongo de juez, entonces ya no estoy siendo hermano, ya estoy siendo un juez, ¿ya? A veces llega por pensamiento, como ya lo hemos leído. Otras son atraídas por el mismo Espíritu Santo. No terminé de leer. Dice, lo que ellos estaban pensando. Jesús sabía lo que ellos estaban pensando. Es decir, Jesús miró fijamente, reconoció y comprendió lo que ellos estaban pensando. Así que les preguntó, ¿por qué tienen pensamientos tan malvados en el corazón? O sea, él percibió que ellos estaban teniendo pensamientos malvados, ¿ya? Y lo dijo. Entonces dice, a veces llega por pensamiento, otras son atraídas por el mismo Espíritu Santo a nuestra vida para un fin en específico. Es decir, a veces tú estás normal en tu cuento, pero te viene. O sea, cuando tú no lo estás buscando en espíritu, es decir, con tu atención, que estás tú en otro cuento y te llega, es porque el Espíritu Santo quiere que hagas algo. Ya sea que ores, ya sea que hagas la acción que Él te está inquietando a hacer o cualquier otra cosa que Dios te dé, cualquier instrucción. Lucas 1:39 dice, pocos días después, María fue deprisa a la zona montañosa de Judea, al pueblo donde vivía Zacarías. Entró en la casa y saludó a Elizabeth. Al escuchar el saludo de María, el bebé de Elizabeth saltó en su vientre y Elizabeth se llenó del Espíritu Santo. Es decir, cuando ella fue llena, Elizabeth dio un grito de alegría y le exclamó a María, Dios te ha bendecido más que todas las mujeres. O sea, ella no sabía que María estaba embarazada, sino que cuando fue llena del Espíritu Santo le dijo, Dios te ha bendecido más que todas las mujeres. Y dice,
y tu hijo es bendito. ¿Por qué tengo este honor que la madre de mi Señor venga a visitarme? Es decir, el deseo de Dios era de decirle eso a María. O sea, Dios le dio a Elizabeth ese discernimiento, ese deseo, y dice, cuando escuché tu saludo, el bebé saltó de alegría en mi vientre. Eres bendita porque creíste que el Señor haría lo que te dijo. O sea, qué bonito es que el mismo deseo de Dios te lo ponga Él. O sea, es decir, dile esto al hermano, abrázalo. O sea, es el deseo de Dios hacia esa persona. A mí me ha pasado que a veces yo estoy así y la mano se me mueve sola. Y yo, ay padre, no quiero pasar pena aquí, pero bueno, se me mueve sola hasta donde esté una persona y la toco. Y nada más con tocarla, ya yo sé que Dios está haciendo algo ahí. O sea, es como Dios diciendo, yo quiero tocarla a ella también. O sea, de la misma manera como te estoy tocando, quiero tocarla a ella. Entonces a veces las manos se me mueven solas y me ha pasado varias veces. Y simplemente le toco el hombro. Nada más es suficiente con tocarle el hombro para que yo diga, algo hiciste, no sé qué, pero algo hiciste. Y si quiero indagar qué es lo que Dios le está entregando, pues ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Sí, pero para discernir qué tengo que hacer, poner mi atención en ella, meditar, verla fijamente, y eso toma tiempo, concentración. Entonces, yo quiero que usted entienda eso, que para poder discernir tiene que sentarse, tiene que reflexionar, tiene que poner su atención, tiene que, es decir, no solamente, ay, que yo, porque entonces estarías discerniendo muy superficialmente. ¿Será que estás triste? No, manita, yo no estoy triste. No, porque no le pusiste la suficiente atención, ¿verdad? No oraste lo suficiente por ella para saber qué era lo que verdaderamente sentía. Por eso yo les digo, acierto y error, acierto y error. Ustedes que estuvieron hoy en la vigilia, empiecen a ejercitarse. Hermanita, venga, venga, yo quiero poner en práctica mi discernimiento, ¿verdad? No ahora que se vaya a poner como una medium. ¿Qué es lo que tú estás pensando? No, o sea, tampoco así. Exacto, ejercítenlo, porque eso les va a servir a ustedes en las calles. Mire, yo les digo una cosa, a nosotros nos han enseñado de que no podemos entender a una persona si nosotros no hemos pasado por lo mismo, ¿verdad? Y decimos, ¿cómo nosotros vamos a entender a un drogadicto si nosotros nunca nos hemos drogado? Pero el solo hecho de tú poner atención en ese pecado y en cómo restaurar y escuchar varios testimonios y coger, te envuelves tanto en esa energía que ya tú aconsejas como si hubiera sido un drogadicto. O sea, eso pasa, ¿por qué? Porque llega un momento donde rozas tanto con ese pecado, como edificar, como exhortar, como consolar, te llenas del conocimiento de ese pecado, que cuando lo aconsejas parece que lo has vivido. Así igual es el don de discernimiento. Cuando empiezas a rozar con la gente, va a llegar un momento en donde va a llegar una persona igualita, con las mismas características como lo que percibiste anteriormente, y ya la vas a saber sacar más rápido. ¿Por qué? Porque el don de discernimiento se tiene que ejercitar. Igual el don de fe se ejercita, se ejercita. La adoración se aprende. Uno no aprende a adorar así de la noche. O sea, usted tiene que aprender a adorar, poner su atención en Dios, poner toda su fuerza, todo su empeño, todo. No puede haber distracciones, tiene que adecuar ese lugar, colocar ángeles ahí y preparar el entorno, su paz mental, todo. Que si va a llorar, pues explote, pero verdaderamente, a sacar todo. Mire que Ana, cuando fue al templo, Ana, mi hermano, botó hasta la última lágrima, tanto que cuando fue, dice la palabra, que no volvió a sentirse más triste, porque yo me imagino que eso hasta vomitó las entrañas ahí, ¿verdad? Entonces, cuando usted se sienta así, desapercibido, apercíbase y conéctese con el Creador. Amén. No ponemos nuestra atención. Ahora mismo usted está de pronto aprendiendo más porque está centrando su atención. Quizás me está mirando la ceja, me está mirando la nariz, me está mirando la boca, pero está concentrado en las palabras que les estoy diciendo. Cosa muy diferente que estuviera usted, ay, la niña, ay, no sé qué. Por eso es que el enemigo pone muchas distracciones para que usted no ponga su atención. Dice, si miran atentamente a la ley, si la miran atentamente, o sea, si escuchas atentamente mi voz, ¿qué significa atentamente? Con atención, en el espíritu, con atención, con concentración. ¿Qué hace un brujo cuando quiere maldecir? Centra toda su energía en esa persona. O sea, es que la enferme, que la mate, no sé qué. No sé, y ahí la persona, ay, ¿qué pasa? Me siento mal, porque la está centrando. Entonces, la persona que tiene el discernimiento, uy, estoy recibiendo, yo
sea, si usted tiene la confianza de si el Dios que está conmigo es más poderoso, toda esa demoniera se le viene a él, a la persona. Por eso es que el brujo muy pocas veces se mete con un creyente, porque todo eso la energía se le devuelve y es peor, lo enferma a él también, ¿verdad? Bueno, hay unos que se convierten. Hay unos que se convierten. De hecho, los testimonios de los brujos son interminables, porque hay brujos que verdaderamente dicen, caramba, yo le estoy sirviendo a un Dios que se deja mangonear, o sea, que no es más poderoso que el Dios de la otra persona. ¿Verdad? Y brujos, como hay otros que ya el ego les supera, o sea, que quieren probar poder, que quieren saber qué es lo que es, ¿ya? Y lo que les pasa es que terminan ellos matándose a sí mismos. Si tú ves, hay brujos que terminan con enfermedades, terminan flaquitos, flaquitos, o sea, terminan mal. El brujo se le nota en la cara su oscuridad, ¿verdad? Porque es bastante tremendo. Bueno, se debe tener en cuenta que entre más discernimiento se tenga, más se percibe el mundo espiritual y la energía emocional. Entre más ejercites, entre más estés envuelta en el mundo espiritual, más se te pega, más se te pega. Pero acuérdense que el discernimiento es cordura espiritual. No es que se va a enloquecer ahora, es que Dios me muestra, trae todas las energías habidas y por haber. No, usted tiene que ser cuerdo espiritualmente, saber en qué terreno puede meterse y en qué terreno no. Entonces, hay un terreno en el que usted entra y Dios no te dice, no entres en tal terreno. Entra, pero si vas a entrar, ten firmemente la convicción de lo que crees, porque si no, cualquier cosa te cambia. ¿Y qué naciones le entregaba? Aquellos que habían colmado la maldad. Por eso es que Dios arrasaba con toda una generación. Maten niños, maten animales, maten todo, porque Dios es soberano. Si Dios te dice, mata a ese niño de 5 años, el niño llorando, usted dice, uy, usted se va a creer mejor que Dios, ¿verdad? Usted va a decir, no, papá, pero es que es un niño de 5 años. O sea, obviamente estamos ya en otros tiempos, pero en los tiempos de antes la gente tenía sus creencias bien horribles. La gente, esas mujeres estrellaban, o sea, parían. Ellas parían sus hijos y así como los parían, los estrellaban ¡pra! Contra las paredes. O sea, la maldad de ellas eran terrible. ¿Cómo será que una vez el hambre en Judea era una cosa terrible? Y fueron las dos mujeres, como María y yo. Ven acá, mira, que ella había hecho un trato conmigo de comerse a mi hijo primero. Entonces yo vine y me comí el hijo de ella. Pero ahora ella no me quiere dar el hijo de ella para comérmelo yo. Y el rey se rasgó la camisa así. O sea, ¿por qué? Porque decía, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde ha llegado la insensibilidad? O sea, el pueblo de Israel en ese entonces, cuando Dios mandaba exterminar a toda esa poca gente, era porque la maldad había llegado a un extremo que ya la gente había perdido toda sensibilidad, ¿ya? Entonces cuando el Señor decía, maten niños y maten esto, entonces tú te pones a pensar, Dios es el Rey soberano y Él no ve la muerte como nosotros lo vemos. Tú ves al niño de 5 años, pero tú no sabes lo que ese niño va a hacer. Aunque no lo sabe, él no sabe, porque él ahora mismo está en su lado inocente, pero ese niño puede ser un Hitler. Tú le darías de cabeza a Hitler, ¿cierto? Si a ti te ponen a Hitler de cabeza y Dios te dice, mátalo, tú dices, ¿dónde está el cuchillo? Vamos, qué bendición. Pero un niño Hitler es muy difícil. En estos tiempos, matar a un niño Hitler es distinto a matarlo antes. Entonces, todo tiene una razón de ser. Cuando Dios manda hacer algo es porque tiene una razón de ser. Dios sabe, todos sus padres inconversos. Todos sus padres inconversos. Dios sabe hasta qué momento tener a los niños ahí. Es como la historia de Esther, ¿verdad? Naamán. ¿Cuántos han leído la historia de Esther? Naamán, que fue el que persiguió a los judíos, era agageo. Y los agageos fueron uno de los que Dios le dijo a Saúl, Saúl, a todos los agaguitas, mátalos. Desde el más grande hasta el más pequeño, mátalos. Mujeres embarazadas, mátalas, mátalas. Bueno, quedó el agagueo. Y ese solo que quedó, casi extermina a todo un pueblo. Entonces, a veces las cosas pasan por una razón, ¿verdad? Entonces, tenemos que entender eso. Los sitios abiertos para alguien que tiene discernimiento. Ahora que usted va a empezar a ejercitar el don de discernimiento, quizás los sitios abiertos con mucha gente lo va a perturbar, porque una persona con un alto discernimiento va a prácticamente percibir las energías. Es como un imán, exacto, y va a percibirla. Generalmente una persona con discernimiento espiritual le perturba la gente porque es como que la gente lo drenara a él, ¿sí? Entonces usted tiene que saber cómo manejar ese tipo de situaciones, de que tiene que amar mucho a la gente para poder escuchar y percibir el entorno de cómo se está moviendo. Hay entornos, ay, está un entorno muy fastidioso y usted
a veces quiere salir corriendo. ¿Por qué? Porque usted lo está percibiendo. Pero entonces no huya. Eso es una manera de tratar de ayudar, ¿ya? De tratar de ayudar a la gente y decir, Señor, cambia esto, de orar por la ciudad, de si usted encuentra de pronto un barrio que usted lo ve así todo feo y usted pasó y lo percibió y aquí se percibe como que han matado gente, la pesadez, Señor Padre, que seas tú ahora, o sea, que eso sea motivo para tú orar, ¿verdad? Por eso los profetas generalmente vivían aislados porque ellos percibían mucho. Entonces cuando se percibe mucho, entonces ahí uno trata como de buscar calma, de buscar tranquilidad. Exacto. El centro también, sí. Sí, exacto. A ustedes les ha pasado, uy, no, sentí yo no sé qué. Bueno, eso. ¿Cuál es el objetivo del discernimiento? Y esto es muy importante que usted lo entienda, porque ya usted dice, bueno, ok, quiero ejercitarme. Listo, voy a empezar a probar con mis hermanos. Bueno, ok, voy a poner ahora toda mi atención a ejercitar ese don. Pero ¿cuál es el objetivo? El objetivo es cambiar la atmósfera, porque usted no le está, Dios, mostrando algo o usted esté discerniendo algo para no hacer nada, porque entonces sería usted como un chismoso emocional. Se convertiría como en un chismoso emocional. Amén. Y vete más allá, vete más profundo al alma tuya, el por qué no puede dormir. O sea, el por qué, porque cuando un alma no puede dormir es que necesita resolver algo, necesita gestionar algo, lo que decía Viviana. Quizás hayan cosas que no hayas gestionado y hayas dejado pasar y el cuerpo te lo está tomando factura. Y una mente que no duerme es una mente activa subconscientemente, está activa, está activa, está activa. O sea, a pesar que tú quieres dormir, tu mente está trabajando, está loca, está loca, está loca. Entonces hay que reflexiona y di, ¿por qué mi mente no puede? Entonces vas a entrar quizá en conflictos que no pudiste de pronto gestionar en el momento, para que tu alma pueda entrar en un descanso. O sea, tu alma tiene que descansar, porque cuando hay una carga espiritual de oración, pues eso tiene que salir enseguida. ¿Ya? Pero cuando ya es un insomnio recurrente, ya ahí hay algo que en el alma tiene que activarse, ¿oíste? El alma tiene que resolver algo, hay algo en ti que tienes que resolver. Y hoy vamos a hacerlo, amén. Cambiar la atmósfera. ¿Cuál es el objetivo? Cambiar la atmósfera. Segundo, cambiar o celebrar el estado emocional de alguien. Es decir, comparte su alegría, llora con el que llora. O sea, cuando Dios te logre, que tú logres discernir la tristeza de alguien, pues ayúdalo. Cuando logres discernir la alegría, alégrate, porque es más fácil llorar con los que lloran, pero es mejor alegrarse con los que se alegran. Alégrate con los que están bien, porque eso quiere decir que para ti también vienen cosas buenas. Amén. ¿Cómo produce fruto y crece el don de discernimiento? Actuando con prudencia. El discernimiento es un don silencioso. La persona imprudente destruye y es un mal administrador del don. Y ora a Abba por intervención espiritual. Es la mejor manera de pedir la guía y dirección correcta, ¿verdad? Entonces, a partir de hoy ya tú sabes, si tú empiezas a discernir algo, por ejemplo, si tú empiezas a discernir aburrimiento, ¿tú te vas a unir a ese aburrimiento o qué es lo que vas a hacer? Anima a los demás, anímalos. Hay gente que en el púlpito, yo no sé qué pasa, pero mira que tú estás aburrido, ya que te está durmiendo. No, esa no es la manera. Si Dios me está revelando que hay letargo, entonces es mi responsabilidad que yo esté discerniendo eso, el animar. Ustedes lo hicieron una vez sin querer, los servidores. Los servidores, estaba la gente, porque la gente todavía no sabe adorar. La gente hace con lo que puede, pero ustedes empezaron a danzar. Y uno danzaban y el otro, no sé qué, y eso logró contagiar a los demás y tarde que temprano cuando quiso ver la alabanza se sintió y fluyó de una manera distinta. ¿Por qué? Porque si nosotros como servidores nos vamos a unir al aburrimiento de la gente cansada toda la semana, entonces ¿cuál está haciendo nuestro trabajo? Ay, pastora, no sé, siento el culto pero como raro, yo no sé, como aburrido, pero si tú también estás aburrido, ¿ya? Entonces si usted ve el culto aburrido, hermano, usted mírese las caras a los servidores, pila, ¿qué vamos a hacer? Ajá. O sea, vamos a hacer algo. Mire lo que hacen en los circos, los payasos cuando ven, ay, pero empiezan ellos a aplaudir, y los demás, los demás empiezan a imitar, porque somos gente que imita. Y si yo estuviera aquí, porque él dice, Vivieto, ya tú sabes, porque hermanito, usted también se acomoda. Usted también se acomoda, todo el mundo estuviera durmiéndose. Pero entonces uno trata de que usted entienda, de que usted se motive
¿verdad? Y ya nos estamos durmiendo, ya es porque ya prácticamente ahorita ya son las 5 de la mañana y ya por más que sea, ya este es el cansancio físico de estar escuchando 4 horas, o sea, 4 horas de enseñanza de discernimiento. Eso quiere decir que usted está en un nivel que usted no se ha dado cuenta, pero ya usted está en un nivel distinto, porque viene una viejita aquí, o un jovencito, ya estoy ahorita, un jovencito que no, o sea, que venga aquí de congregado, estuviera durmiéndose, ¿verdad? Grande, hasta allá en él. Ah, no, pero ya esa es de naturaleza de ella. Pero, exacto, o sea, si estuviera aquí una persona distinta, ya estuviera dormida. Pero usted, entre chance y chance, estas vigilias nos ayudan a qué? Nos ayudan a tomarnos tiempo con Dios. O sea, la gente aquí viene una vez a la semana y quiere 40 minutos de prédica, entonces, ¿qué? O sea, los raquíticos espirituales. Exacto. Porque la gente, o sea, la gente está tan acostumbrada a todo tenerlo eclesiásticamente y uno respeta eso. Pero en cuestiones así, uno tiene que ser, a mí me gusta estos servicios para que se queden allá. Exacto. Entonces, eso es cultura. Eso es algo que se tiene que enseñar, de decir, hermano, usted nada más viene una sola vez a la semana y quiere 40 minutos. Es como que usted venga aquí a comerse un caldito un caldito de pollo sin presa y quiere que eso le dure 3, 4 días. O sea, en el estómago. Es imposible. Pablo predicó hasta esta hora. Yo creo que dice que él predicó desde el atardecer, o sea, desde las 6 de la tarde y eran como las 4 de la mañana cuando el pelado se cae. El pelado se cae, Eutico se cae como a las 4 de la mañana. Sí, porque él como que Pablo dijo, no, este man como que quedó en un coma ahí, está privado, vamos a seguir. Y Pablo dice, vamos a terminar de predicar, o sea, lo dejaron tirado ahí. O sea, el man se levanta, o sea, imagino que quedó privado ahí, o sea, y lo terminaron fue rescatando ya después. O sea, en pocas palabras, primero la enseñanza, o sea, o sea, ¿cómo era de Pablo? O sea, Pablo le daba más importancia a la enseñanza, que la gente entendiera antes de rescatar un pelado que se había caído del segundo piso. No, me imagino que el man se cayó y quedó privado así, no, ese está vivo todavía, vamos a seguir enseñando. Ajá, ahorita lo revivimos. O sea, bueno, ¿cuántos aprendieron? ¿Verdad? Entonces ya saben, a reflexionar, a meditar, a poner la atención. Vamos a orar, vamos a colocarnos sobre nuestros pies. Yo creo que ya.